Ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los habla el profesor Francisco Mendoza. Tenemos el día de hoy, a ver qué día estamos, ya ni me he enterado, 12 de noviembre del año 2021. Tenemos que hacer dos temas nuevos dentro de nuestro avance del ciclo anual de Historia del Perú de nuestra querida Academia APU. ¿Ya? Tenemos que ver el tema del ochenio, yo diría, y la convivencia. Es decir, tenemos que ver el periodo que va entre el año 1948 hasta 1962. Si bien no parece mucho, ya, si bien no parece mucho, son dos temas, ya, del cual sobre todo el primero han venido varias veces preguntas de examen de admisión, ya, y hay que tenerle muchísimo, pero muchísimo cuidado, ya. Entonces, comencemos a trabajar para entender qué es lo que pasaba durante este periodo. Punto número uno, ya, punto número uno. Antes del ochenio de Odría, ¿qué es lo que venía pasando? Recuerda que el periodo previo termina siendo el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, y tanto él como Manuel Prado Garteche fueron parte de una etapa llamada como la Primavera Democrática. Recuerda que esta se caracterizó por ser una alianza de diferentes partidos políticos para poder evitar el ascenso del fascismo peruano al gobierno, que estaba representado por la denominada Unión Revolucionaria. ¿Ya? Recuerda que ese freno a la Unión Revolucionaria era parte de un contexto internacional. Recuerda que en la Primavera Democrática el hecho más importante a nivel mundial fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos puso las cosas bien en claro. Si alguien quiere tener comercio conmigo y ganar plata como ganaron en la Primera Guerra Mundial, no pueden tener gobiernos de tendencia fascista. De esta manera, se terminó generando, repito, en América Latina de manera general, una suerte de alianza, en donde los partidos democráticos civiles van a terminar estableciendo, primero, una tolerancia con los partidos antes considerados como subversivos o de izquierda. En el caso peruano, el Partido Comunista del Perú y el APRA, para poder frenar, insisto, gobierno de tendencia fascista. En ese sentido, recuerda, una característica política de la primavera democrática es que los gobiernos son dirigidos por civiles, que hay una mayor tolerancia política con los partidos de izquierda, además hay alianzas electorales con ellos, ¿ya? Pero además de eso, frenar el fascismo es una necesidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, ¿qué postura tuvo el Perú en la Segunda Guerra Mundial? El Perú es un país neutral, no le declara la guerra a nadie, aunque rompemos relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, los países del eje, y establecemos relaciones comerciales y de apoyo militar a los Estados Unidos. Pero no le declaramos la guerra a nadie, pero nuestro corazoncito latía a favor de los aliados y de Norteamérica en particular. También hay que tomar en consideración, también hay que tomar en consideración otros aspectos. Recuerda que producto de la guerra nuestras exportaciones crecen, pero no te olvides un dato de fondo. Prado y Bustamante van a terminar siendo personajes que defendieron los intereses de una clase social en particular. Esa clase social en particular termina siendo ¿cuál? Termina siendo la burguesía industrial nacional. ¿Ya? No te olvides de ese dato. La burguesía industrial nacional va a ser la clase dominante del Perú durante este periodo. No te olvides que en la República Aristocrática gobernaba la oligarquía hacendaria, los grandes dueños de tierras de la costa norte. Durante el oncenio gobierna la clase media. Durante el periodo del tercer militarismo, los militares respaldan nuevamente la llegada del gobierno de los hacendados al poder, y luego en la época de la primavera democrática la burguesía industrial, ¿ya? No te olvides, es un nuevo grupo que acaba de asumir el control del gobierno. Ellos van a buscar favorecer a la industria nacional que recientemente se está formando. ¿Y cómo lo hacen? A través del ICI, la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, en lugar de comprar muchos productos de afuera, hay que producirlos nosotros mismos, a través de esta burguesía industrial. Para eso, Prado, por ejemplo, va a terminar creando la hidroeléctrica del Santa, para dotar de energía eléctrica a las empresas e industrias de la costa y la sierra central, promoviendo el desarrollo de la industria nacional. Por otro lado, también recuerda tú que estos empresarios no producen máquinas, la compran del exterior. Y lo que ellos necesitan es que el dólar esté barato, es decir, no quieren que el precio del dólar se dispare, ya, o sea, mucho más elevado en comparación a la moneda local, que es el sol. ¿Por qué? Porque si no necesitarían muchos soles para terminar teniendo dólares y comprar maquinarias. De tal manera que el gobierno, repito, que defiende este grupo, los va a ayudar como uno, con el control del precio de la moneda nacional frente al dólar, no permitiendo que suba. Es decir, si un dólar realmente costaba 5 soles, el gobierno se encargaba de que se mantenga en 3 soles 50, que no suba de eso. Eso le conviene al importador, pero no le conviene al exportador. El exportador quiere más bien que la moneda se devalúe.
¿Por qué? Porque si yo vendo productos al extranjero y me pagan con dólares, yo recibo $1 millón. $1 millón a cambio, ya a cambio, digamos, controlado por el gobierno es 3,5 millones de soles. Pero si no se tiene control, son 5 millones de soles. Puedo comprar más semillas, puedo terminar teniendo una mayor cantidad de trabajadores. De tal manera, repito, que al importador le conviene, a la burguesía industrial, y al exportador no le conviene, como los hacendados agroexportadores. Así que hacendados y gobierno burgués industrial van a terminar entrando en pelea, no te olvides tú. Otro dato a tomar en cuenta, es que ellos van a establecer una política de subsidios, de control del precio de los productos para poder evitar protestas sociales. ¿Ya? No te olvides ahora. Recuerda que el presidente Bustamante, que es el segundo gobernante de ese periodo, terminó teniendo una serie de problemas. No te olvides, su mayor problema terminó siendo la dura oposición obstruccionista que va a terminar teniendo el Congreso. Por un lado, el APRA, que tenía la mayoría de los congresistas, que quiere que las leyes del Congreso, donde ellos tienen el control, se cumplan de manera inmediata sin oposición del presidente. Y como ya no quería eliminar su derecho a observar las leyes del Congreso, pues lo único que terminó pasando es que el APRA terminó votándole un montón de ministros, lo censuró como una forma de intentar doblegar al presidente Bustamante, que no se dejó. Por otro lado, la Alianza Nacional, que eran los representantes de los dueños de tierras, tanto gamonales en la sierra y hacendados en la costa, le pedían dos cosas al presidente Bustamante. Los gamonales de la sierra, que se elimine la ley del Yanaconaje. Bustamante estableció que todo trabajo tiene que ser remunerado incluso para los campesinos de las tierras de la sierra, para el Yanacona. Se eliminó, porque si no se paga esa esclavitud. Pero lo que los gamonales quieren es que se restituya el Yanaconaje para no terminar perdiendo ganancias ellos y explotar y mantener la explotación sobre la población. Bustamante lo rechazó. Y por otro lado, los grandes hacendados ya con complejos agroindustriales de la costa, sobre todo de los azucareros del norte, pedían que no se mantenga el control del precio de la moneda nacional. Y Bustamante, por defender a la burguesía industrial, mantuvo el control. Lo que generó es que en el año 47, te decía la vez pasada, los hacendados y los gamonales se retiren de la reunión del Congreso, ¿ya? Y al no estar presente un tercio de los congresistas, simplemente el Congreso se cerró, ¿ya? Y cuando el Congreso se cerró, la situación se puso súper complicada, ¿ya? Súper complicada. ¿Y por qué? Porque al cerrarse el Congreso, el APRA consideraba de que Bustamante era un tirano, un dictador, que había terminado intentando callar al APRA, el Partido del Pueblo, para que no lo terminen criticando, y la gente en las calles, si le suman la crisis económica que había después de la Segunda Guerra Mundial, la gente decía que Bustamante terminaba siendo un miserable, que solamente buscaba la defensa de los intereses de los hombres ricos del país, sino del pueblo, y la gente le escupía en las calles, y terminó perdiendo autoridad. ¿Qué pasó a continuación de eso? Bueno, lo que va a terminar sucediendo es muy simple. Una imagen de Bustamante debilitada va a terminar sirviendo de justificación para un intento de golpe de Estado aprista. Pero ya ese intento de golpe de Estado tuvo una acción previa que le fue contraproducente. Un joven aprista asesina al director del diario La Prensa, ¿ya? A un duro opositor del régimen aprista. Y esto terminó generando de que el diario La Prensa, el diario El Comercio, los miembros de la oligarquía que eran dueños de medios de prensa, comiencen a criticar al APRA como un grupo terrorista, ¿ya? A Bustamante como un gobernante ineficiente, y pedían que las Fuerzas Armadas terminen tomando acción en este proceso. ¿Ya? O sea, la oligarquía lo que estaba haciendo era contraatacar, aprovecharon el momento de un débil gobierno para intentar tomar el control del Estado. ¿Qué genera esto como consecuencia? Bueno, el APRA intenta dar un golpe de Estado, el jefe del ejército, Manuel Odría, termina neutralizando ese golpe de Estado, pero solamente un par de semanas después, él encabezó un golpe de Estado contra el gobierno. ¿Ya? Y eso es lo que le da pie al llamado ochenio de Odría, que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. ¿Por qué se le llama ochenio? Porque su gobierno va a durar 8 años, de 1948 hasta 1956. ¿Ya? Este gobierno es un régimen dictatorial o autoritario. Y esto se va a mantener durante los 8 años, ¿ya? Durante los 8 años. ¿Por qué? Ya te he dicho antes, ya te lo hablé con Leguía y te lo hablé en el tercer militarismo. ¿Qué cosa define un gobierno como autoritario? ¿Ya? Autoritario es aquel gobierno que termina teniendo tres características básicas. Número uno,
tiene el control de los diferentes poderes del Estado. Es decir, el presidente controla y manipula directa o indirectamente el poder legislativo, el Congreso y el poder judicial. Segundo, es autoritario, además, porque manipula las leyes a favor o a favor del grupo del cual representa, ¿ya? Y tercero, es autoritario un gobierno cuando elimina a sus opositores. La eliminación puede ser asesinato, encarcelación o termina siendo amedrentamiento, ¿ya? Amenazarlo para que no hagan nada en su contra. Yo diría, cumple precisamente esos requisitos largamente durante su gobierno. Pero no solamente es un gobierno autoritario y dictatorial, también termina siendo populista y clientelista. ¿Qué cosa es el populismo? El populismo o asistencialismo es cuando el gobierno termina viendo necesidades de la población, sobre todo una población pobre o extremadamente pobre, y va a jugar con esas necesidades. O sea, no va a solucionar sus problemas, sino que va a terminar dándole algunos elementos para que el pueblo vea al gobernante como alguien que se preocupa por mí. Pero nunca va a solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque le conviene verte pobre, porque le conviene verte en problemas, porque de esa manera siempre tendrás una necesidad que él va a terminar ya solucionando, que él va a terminar menguando o apoyando, y tú dirás, ay, papá, gobierno me ayuda, ningún presidente lo hizo, él sí lo hizo. Entonces, por lo tanto, hay que hacer lo que él quiera, hay que votar por él cuando él lo necesite. Y es ahí donde viene ese concepto del clientelismo. En política, un cliente político es aquel que tú le das algunos beneficios, comida, herramientas para su trabajo, etcétera, pero no de gratis, sino porque quiero tu voto, ¿ya? Quiero tu respaldo. Entonces, beneficios por respaldo político se le conoce con el nombre del clientelismo. Cuando un candidato llega a tu barrio, a tu cerro y te termina dando un tupper con 10 soles, eso es clientelismo. No es gratis, te doy 10 soles, pero vota por mí. Cuando termina llegando un grupo político a tu barrio y termina diciendo, bueno, acá la gente es pobre, vamos a apoyar para hacer un comedor popular. No es gratis, termina siendo para obtener tus votos, ¿ya? Eso es parte de lo que el gobierno hace. El gobierno diría es, repito, dictatorial, populista y clientelista, manipulando las necesidades del pueblo para intentar mantenerse en el gobierno. Pero peor aún, ¿ya? Es populista, creyendo, haciendo creer a la gente que va a beneficiarlos o que va a cambiar su realidad, pero en realidad podría otra cosa. Regresando gran, a este gran espectro. República aristocrática gobierna los hacendados. Leguía, la clase media. Tercer militarismo, los hacendados. Llega Prado con la primera democrática, retira los hacendados y pone a la burguesía industrial. Y ahora llega Odría mediante un golpe de Estado y vuelve a imponer por la fuerza a la oligarquía hacendaria, a la oligarquía tradicional en el gobierno, en el poder. Entonces, él, repito, busca beneficiar al grande, pero para que el pobre no se levante, te doy algunos beneficios. ¿Ya? Para que este pobre no se ponga de lado, ni de la APRA, ni del comunismo, que van a ser partidos de izquierda, pues los declara ilegales, los persigue, los encarcela. Entonces, beneficio a mi grupo, reprimo al otro, y para que el pueblo no se vaya con ellos, les termino dando algunas migajas para que se pongan de mi lado y crean que van a ser beneficiados. Ese es el gobierno de Odría. Repito, un gobierno autoritario y populista, ya que vamos a tener durante 8 años, favorable a los grandes terratenientes. ¿Cómo llega Odría al gobierno? Te lo dije hace un rato, un golpe de Estado contra Bustamante, y su golpe de Estado va a ser respaldado por la oligarquía. Cuando el golpe de Estado, los medios de prensa grandes, como la prensa, como el comercio, van a aplaudir, ¿ya? Argumentando que por fin alguien terminó poniéndose los pantalones y, como siempre, el ejército termina poniendo la fuerza para establecer el orden en el país. Bacán, con eso se va a terminar Odría, o se va a justificar la llegada de Odría al gobierno. Pero cuando Odría llega, tiene que ahora buscar aliados, ya aliados que le sean sólidos. Y la oligarquía no termina hablando bien de ti por las puras. Puedo hablar bien de ti como te puedo terminar sepultando. Puedo terminar hablando pestes en tu contra. Pero si quieres que siga hablando bien de ti, entonces, ¿qué me das? ¿Qué beneficio me vas a generar? Odría lo que hace es lo siguiente, ¿ya? Odría dice, bueno, venimos de un gobierno que nos ha terminado sumiendo en la pobreza y en la crisis política. Clásico, ¿no? Ya clásico. La culpa no es del problema internacional, de la recesión post-Segunda Guerra Mundial, no, la culpa es del gobierno. ¿Ya? Yo vengo a solucionar todo y a poner orden. Entonces él dijo, como el gobierno anterior ya terminaba siendo proteccionista, poniendo altos aranceles a los productos extranjeros, como el gobierno anterior cobraba muchos impuestos para poder tener recursos, como el gobierno anterior hacía subsidios y controlaba el precio de los productos, y eso afecta al bolsillo de la población, y por lo tanto el gobierno tenía que cobrar más impuestos, pues bueno, yo no sé exactamente qué cosa es lo que tenemos que hacer, no tengo una varita mágica ya para poder solucionar la crisis económica, pero voy a traer un grupo de especialistas extranjeros, no peruanos, extranjeros, porque ellos saben, ya,
que nos terminen diciendo cómo guiar la economía del Perú. Mira, cada vez que te dicen eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo que van a terminar haciendo es traer economistas especializados, sí, pero que terminen pensando como yo quiero pensar, o que van a terminar diciendo que se debe hacer lo que yo quiero hacer. Para eso les voy a terminar pagando. Voy a terminar trayendo gente que piense como yo, ya, que piense como yo. Intelectuales, ya, orgánicos que respalden lo que yo deseo precisamente que se haga. De esa manera, ODRIA va a terminar trayendo un grupo de economistas norteamericanos que llegan ya a través de la llamada misión Klein. La misión Klein va a plantear que si el Perú quiere salir de la crisis, debe establecer una economía liberal ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxo? Ortodoxo es aquel que sigue al pie de la letra las leyes. Ya, las leyes. Entonces ellos van a decir, ¿qué cosa implica una economía liberal? La economía liberal desde Adam Smith planteaba que el Estado debe tener poca intervención en la economía, ¿ya? El Estado, por el contrario, debe promover el desarrollo de los agentes económicos individuales. ¿Qué significa? En lugar de cobrar muchos impuestos, hay que cobrar menos, ¿ya? Porque si tú cobras menos, más gente va a querer invertir, porque sus ganancias van a terminar siendo mayores, ¿ya? Además de eso, no solamente hay que cobrar menos, sino que hay que buscar atraer al extranjero precisamente con algunos beneficios extras, ¿ya? Y con esa plata que el gobierno cobre, ¿qué debe hacer? Debe hacer obras sociales, carreteras, pistas, educación, para poder calmar a la población. Eso es, pero que el gobierno diga subsidios, que el gobierno establezca el precio de un producto, no era precisamente la idea de la economía liberal. Podría, repito, traer la misión Klein, y quien va a encargarse de aplicar esta economía liberal en el Perú va a terminar siendo el ministro de Economía, Pedro Beltrán Espantoso, así es su segundo apellido, Espantoso. Un apellido por el que yo supongo le han hecho bullying ya durante toda su vida escolar, ya Pedro Beltrán Espantoso. Bueno, como la misión Klein dijo eso, bueno, habrá que hacerlo, y habrá que hacerlo. ¿Qué entonces hizo el gobierno de Odría durante este primer periodo? Ah, me estoy olvidando. Podría dar golpe de Estado y no se proclama presidente de la República, ¿ya? Sino que Odría va a terminar estableciendo una junta militar de gobierno, ¿ya? Y el presidente de la junta militar va a ser él. Todavía no es presidente de la República, es presidente de la junta militar que dirige el gobierno, pero no es presidente de la República aún. Ahora, repito, ¿qué cosa decía la misión Klein? Número uno, no control del precio de los productos, que el producto valga lo que el mercado dicta por oferta y demanda. Entonces, el gobierno eliminó la política de subsidios que había hecho el gobierno de la Primavera Democrática, y por lo tanto los precios del producto ¡pum!, comenzaron a dispararse de un solo golpe. Un tarro de leche pasaba de costar de 3 soles que estaba controlado a 3 soles 80, ¿ya? No sé, el kilo de azúcar que estaba controlado pasaba de 2 soles 30 a 3 soles 20. Así los productos comenzaban a subir rápidamente. Podría decir, no puedo seguir pagando esto porque si no nos vamos a terminar quedando sin dinero. La única manera de sostener esto es cobrarte más impuestos, que sería lo mismo, ¿ya? Que sería lo mismo. O te termino cobrando más por productos o te termino cobrando más por impuestos. Es mejor que el precio se regularice. Puede terminar bajando en el paso del tiempo, pero eso va a depender de la oferta y la demanda, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que hacer? Segundo, no al control del precio de la moneda nacional frente al dólar. Se permitió la devaluación, ya la devaluación de la moneda nacional, y ese va a terminar siendo el otro punto importante. ¿Por qué? Por lo que te decía, un dólar ya no cuesta 3 soles 50, cuesta 5, y esto va a terminar favoreciendo a los exportadores. ¿Y quiénes eran los exportadores? Era la oligarquía hacendaria agroexportadora costeña, principalmente, que están del lado de Odría para este periodo, ¿ya? Así que esto favorece tremendamente a los exportadores. No solamente al de azúcar y el de algodón, sino también al de minerales, ¿ya? La industria minera se va a terminar viendo muy, muy, muy favorecida. De tal manera que hay otro punto. Durante el gobierno de Odría se establece un nuevo código de minería. Un código, recuerden que es un conjunto de leyes. Se establecen leyes nuevas para la minería. ¿Y qué es lo que establecía el código de minería? ¿Ya? Establecía, en general, la libre repatriación de ganancias. En castellano, profe. En castellano significa de que si tú a final de año tienes 100 millones de dólares, ¿ya? Como una empresa extranjera que has logrado ganar en el Perú, bueno, antes del día tú estabas obligado a reinvertir en el territorio peruano 20%, o sea, 20 de esos 100 millones. Pero ya, ahora ya no. Ahora, si la empresa quiere reinvertir, bien. Y si no quiere reinvertir, se puede terminar llevando toditita su plata a su país de origen. Era lo que terminaba planteando ahora, ya lo que terminaba planteando ahora el gobierno de Odría. Entonces,
Las empresas mineras que ya estaban acá, bueno, dicen, uy, voy a terminar teniendo mucha más plata en el Perú. Y por lo tanto, seguían invirtiendo. Y los inversionistas extranjeros veían en el Perú ganancias, ya que terminaban siendo muy altas y podían obtener. De tal manera que durante el gobierno de Odría, la inversión minera va a crecer. No solamente está el Cerro de Pasco, que ya trabajaba por los territorios, ¿ya? Sino también va a terminar estando ¿quién? Va a terminar estando, por ejemplo, la Marcona Mining Company, que termina siendo una empresa norteamericana que producirá o que extraerá hierro. También vamos a terminar encontrando a la Southern Peru Copper Corporation, ¿ya? Que es una empresa norteamericana que va a extraer cobre de la zona de Toquepala, de la Sierra de Tacna, ¿ya? De esta manera, se atrae la inversión extranjera, va a terminar generándose más puestos de trabajo, más impuestos para el Estado, pero repito, bajo una economía de carácter liberal, ¿ya? Si lo vemos en comparación a la inversión extranjera de la época de Odría y la época de Bustamante, sin duda con Odría van a haber más ganancias, pero se debe también a un contexto internacional. A Bustamante le fue mal porque tras la Segunda Guerra Mundial, lógicamente las exportaciones cayeron. Pero ahora hay otro evento que es la guerra de Corea que permitirá que las exportaciones crezcan nuevamente y el gobierno se favorecerá muchísimo con esa situación. ¿Ya? A ver. Vamos, ya vamos a seguir hablando. Después de esto, hay un tercer punto más a tomar en consideración con respecto al gobierno de Odría, y es la denominada Ley de Seguridad Interior. ¿Ya? La Ley de Seguridad Interior. ¿Qué cosa es eso, profe? ¿Ya? A ver, te explico. ¿Ya? Te explico. Odría, su gobierno militar y el gobierno favorable a los hacendados que termina dirigiendo, al igual que en el tercer militarismo, va a intentar eliminar a la oposición, y más a la oposición de sectores populares que consideraban esto como una amenaza para el orden establecido que ellos encabezaban. De tal manera que Odría va a terminar estableciendo lo siguiente: que el APRA es un partido ilegal, ya significa que no va a estar al margen de la ley, no puede participar en procesos electorales, porque el APRA ha intentado desestabilizar la democracia con el golpe de Estado que intentó realizar contra Bustamante, ¿ya? Pero eso está bien, pues entonces es un castigo por el hecho que realizó. Sí, pero hay un problema, ya hay un problema. El problema es que el APRA es ilegal por haber intentado dar un golpe de Estado. Y Odía llegó al gobierno por golpe de Estado. La pregunta es, ¿por qué el golpe de Estado de uno es legal y el de otro es ilegal? ¿Ya? Y ahí tienes que tomar en cuenta simplemente una cuestión. Echa la ley, echa la trampa. Todas las leyes tienen nombre propio. Cuando digo que las leyes tienen nombre propio es porque es para favorecer a uno o perjudicar a otro. Insisto, perjudicar a otro no es de casualidad. Yo intento perjudicar. Si el APRA y el Partido Comunista van a terminar siendo ilegales, ya ilegales, por lo tanto, hay que tomar en consideración de que no van a ser una amenaza electoral para que la oligarquía tenga y se mantenga en el poder. ¿Ya? No te olvides tú de este caso que termina siendo importante. ¿Ya? Importante. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? Otro aspecto otro aspecto a tomar en cuenta que termina siendo fundamental, ya fundamental, termina siendo el siguiente, ya termina siendo el siguiente. El APRA, no solamente, repito, va a ser ilegalizado, van a ser perseguidos y muchos de ellos encarcelados y asesinados, ¿ah? Asesinados. El caso más emblemático es el caso del líder del partido aprista. El líder del partido aprista termina siendo Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Y qué pasó con él? ¿Ya? ¿Qué pasó con él? Bueno, Víctor Raúl Aya de la Torre va a terminar siendo perseguido por parte del gobierno y Aya de la Torre, para evitar ser lo que él tenía, asesinado, ¿ya? Terminó refugiándose, como ves en esta caricatura que está en la parte inferior derecha, se va a terminar refugiando en la Embajada de Colombia, en la Embajada de Colombia. Y en la Embajada de Colombia, él va a terminar pidiendo un salvoconducto. Profe, ¿qué cosa es un salvoconducto? ¿Ya? ¿Qué cosa es un salvoconducto? Salvoconducto es cuando un gobierno política se está siendo perseguida, digamos así. A ver, repito. Un salvoconducto es cuando una persona considera que está siendo perseguida por sus ideas políticas, por algún tipo de opositor que simplemente lo quiere matar o lo quiere encarcelar sin motivo alguno. Estas personas lo que pueden hacer es ir a una embajada
O sea, ir a un país, a la representación de un país que es una embajada, y pedirle por favor que le den asilo político. Es decir, como acá me están persiguiendo, por favor refúgiame en tu país de origen, ¿ya? Pues bueno, eso es lo que hizo De la Torre. De la Torre consideraba que Odría quería eliminarlo, y por eso se metió a la embajada y pidió asilo. El gobierno colombiano le dijo, ya compadre, puedes irte a vivir a Colombia, no te preocupes, nadie te va a terminar haciendo daño. Pero para eso el gobierno te tiene que dar salvoconducto. Te explico por qué. Odría y el gobierno no puede entrar a la embajada de Colombia para poder sacar a Odría, porque la embajada termina siendo un territorio soberano, ¿ya? Es decir, es como un anexo del país, ¿ya? De origen. La embajada de Colombia es una Colombia chiquita. Si tú entras, si el gobierno entra de manera ilegal a una embajada, eso puede ser motivo de declaración de guerra. Yo diría que quería evitarlo, ya diría que quería evitarlo. Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? Ya, a ver, un segundito, por favor. Ya, le decía. Entonces, Odría quería evitarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Ya, ¿qué pasaba? El salvoconducto implica de que la embajada le dice al gobierno del Perú, le dice, ¿sabes qué? Yo estoy dando asilo a esta persona. Tú tienes que garantizarme que no le vas a hacer nada cuando él salga de la embajada al aeropuerto y cuando ya salga por avión del país, ¿ya? Tú tienes que dar ese permiso para que no le pase nada, se llama salvoconducto. Y el gobierno de Odría no le dio salvoconducto a De la Torre, ¿ya? Odría o a De la Torre tuvo que vivir durante 5 años en la embajada de Colombia, prácticamente refugiado, prácticamente encarcelado, ¿ya? Porque Odría no le quería terminar dando salvoconducto. Mucho se habló de que Odría quiso invadir varias veces la embajada de Colombia para matar a De la Torre, pero también había otro hecho. Varios otros autores consideran de que eso nunca iba a terminar pasando, porque tanto Aya como Odría terminaban siendo hermanos masones, ¿ya? De la logia masónica de Lima, y por lo tanto venían teniendo un vínculo social y político diferente que evitaría ese tipo de choque. Pero hubo esta persecución muy dura. El APRA fue declarado ilegal, muchos apristas van a terminar siendo, repito, reprimidos, perseguidos, encarcelados, ¿ya? Y no solamente apristas, sino también comunistas. Por eso les pongo acá. La ley de seguridad interior fue una represión anticomunista, anticomunista. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque al APRA también lo terminaba metiendo ese grupo. Así como tú lo debes haber visto precisamente en la actualidad, los opositores a Castillo terminan diciendo que todos los que están con Castillo son comunistas y todos los comunistas son terroristas. ¿Ya? Es el mismo argumento que se utiliza en la época de Odría. Todos estos son comunistas, todos estos son malos, todos son terroristas, todos terminan generando el rechazo del Estado, no quieren el progreso del país, etc. El mismo discurso, ¿ya? Y bajo ese discurso, repito, van a terminar siendo declarados ilegales, perseguidos, etc. Porque amenazaban el poder de la oligarquía que quería quedarse buen tiempo en el gobierno y lo harán 8 años con Odría. Por otro lado, repito, uno diría que comienza a terminar promoviendo inversión, que llega inversión, que termina generando trabajo, ¿ya? Que se va saliendo de la crisis económica, que tiene el apoyo de los asociados que persiguen a sus opositores, ¿ya? Pues ahora dijo, ya tengo el camino allanado para poder llegar al gobierno, ¿ya? Así que Odría decide que se establezca un proceso electoral para escoger presidente de la República en el año de 1950, ya 50. Bueno, para este proceso electoral de 1950 hubieron varios candidatos, pero todos y cada uno de esos candidatos fueron eliminados por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? ¿Cómo así? Al igual que sucedió cuando Benavides va a ser presidente por segunda vez. Todos los candidatos se les terminó encontrando alguna pelusa, ¿ya? Se les terminó encontrando algún error, ¿ya? Dentro de los documentos que tienen que presentar para poder ser candidatos. Y ante el error más mínimo, los terminaban sacando de la contienda electoral. Para 1950 hubo un caso, ¿no? Primero, Odría no podía ser eh, presidente de la Junta Militar de Gobierno, es decir, no podía tener un cargo público, un cargo en el Estado, y a la vez terminar postulando para otro, ¿ya? De tal manera que Odría estuvo obligado a dejar, ¿ya? A dejar la Junta de Gobierno y que ésta convoque a un proceso electoral. Se dice que Odría bajó al llano, ese es un término de la época. Bajar al llano es, dejo de estar acá en la cúspide de la sociedad porque soy el presidente y paso al llano, es decir, a ser un ciudadano común más, a ser candidato igual que los demás.
Al único candidato, además de Odría, que no le encontraban ninguna falla ya, en su inscripción, fue a otro militar llamado Ernesto Montañez, de Ernesto Montañez. Así que eran los únicos dos que quedaban como candidatos a la presidencia de la República. Odría, tenía una frase que lo hizo conocido: hechos y no palabras, ¿ya? O sea, antes de hablar hay que hacer, ¿ya? Hechos y no palabras. ¿Y sabes por qué? Porque Odría era muy malo hablando, era muy malo debatiendo, no era bueno haciendo discursos. Cuando él hablaba, perdía votos, ¿ya? Y no convenía precisamente que entre una contienda electoral porque no va a terminar teniendo un gran respaldo para ello. Pero viene otro punto más, y te explico. Justo cuando Odría es candidato, ya, en Arequipa, escucha, un grupo de estudiantes escolares, no universitarios, escolares, terminan tomando la municipalidad de Arequipa en protesta por la continuidad de la dictadura de Odría en el gobierno. Y producto de esta acción se le sumaron estudiantes universitarios y trabajadores de diferentes sindicatos, ¿ya? Profesores, obreros, etcétera. Todos se sumaron a esta protesta de los estudiantes escolares de Arequipa. Cuando sucedió ello, el ministro del Interior, algo así como el jefe de la policía, ¿ya? Llamado José Luis Esparza Zañartu, terminó movilizando a la fuerza policial, a Arequipa, y terminó metiéndole bala a la gente que había tomado el municipio, muriendo un montón de gente, incluidos jóvenes y adolescentes, ¿ya? Esta medida mostró el autoritarismo y la violencia con la que actuaba el gobierno militar, pero también terminó generando un fuerte repudio social y sobre todo en Arequipa contra las acciones del gobierno. Cuando la prensa le preguntó al candidato Ernesto Montañez, que es otro candidato a la presidencia, qué opinaba de lo que acaba de suceder en Arequipa, pues lo que él dijo es muy claro: en un gobierno democrático eso no pasaría. Yo, como presidente, garantizo de que no se va a terminar actuando violentamente contra las protestas de la población, que terminan siendo legítimas. Cuando él dijo eso, el APRA, repito, que era un partido ilegal, planteó lo siguiente: ahí en la torre, desde su refugio en la Embajada de Colombia, va a decir, por si acaso, miembros del APRA, entre Odría y Montañez, la mejor propuesta termina siendo la del señor Montañez. Voten por él. Y el APRA, como te decía la vez pasada, era un partido organizado, venía teniendo entre 20 y 25% de los votantes a nivel nacional. Así que con esa cantidad de votos, Montañez tenía grandes posibilidades de vencer a Odría. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, se tiene que buscar la forma de que Odría gane. Entonces, se va a terminar utilizando un argumento. El argumento es este, ¿ya? Montañez es declarado ilegal para participar en las elecciones de 1950. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es bien simple. Montañez no puede participar porque Montañez va a recibir los votos del APRA. Y ya que el APRA era un partido ilegal, eso ilegalizaría, ¿ya? A Montañez como candidato y al proceso electoral en conjunto. Por lo tanto, Montañez es retirado del proceso electoral. Profesor, ¿y eso era justo o no? Mira, no era ni justo ni legal tampoco, ¿ya? Ni legal tampoco. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley de seguridad interior era autoritaria y abusiva, ¿ya? La que hizo Odría planteando que el APRA pasaba a ser ilegal. Pero lo que es ilegal es el APRA como partido, ¿ya? Es el APRA como organización. El APRA no puede participar en las elecciones, no puede presentar candidatos. Pero, recuerda que quien vota son los ciudadanos, ¿ya? Los ciudadanos. Él no está ilegalizando a los ciudadanos apristas, ¿ya? Aparte, el voto es secreto. ¿Cómo va a saber el gobierno quién va a votar por Montaño o no? Una cosa es lo que diga el candidato y otra cosa es que la gente lo termina cumpliendo. Sí lo van a cumplir, pero tomen en cuenta de que con eso estaría eliminando derechos ciudadanos. Y lo hizo. Y se hizo, ¿ya? Repito, no era legal ni justo lo que le están haciendo a Montaño. Pero la realidad es que se estaba buscando la forma de que Odría, sea como sea, termine tomando el control del gobierno. Y eso es precisamente lo que va a terminar sucediendo para ese entonces. De tal manera que, insisto, Montaña va a terminar siendo retirado de la contienda y Odría, como candidato único, lógicamente ganó con el 100% de los votos válidos. O sea, los que votaron, ya los votos que valían, votaban por Odría. ¿Y por qué digo los votos válidos? Porque hay un montón de gente que o no fue o votaron
porque si no te cobran multa, y le pones una aspa a todo el lado, le terminas poniendo inscripciones, Odría cobarde y varias cosas más, ¿ya? Así que Odría ya pasó a ser candidato como único pasó a ser presidente como único candidato porque todos los demás fueron declarados ilegales. Para 1950 ya es presidente de la República, pero sigue siendo un gobierno autoritario para que Odría llegue al gobierno como sea, ¿ya? Como sea, es parte de un gobierno autoritario. Ahora, en su gobierno ya del año 50 al 56 ya vamos a encontrar otros eventos que son especiales. Primero tenemos la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, ya la Guerra de Corea, muchachos y muchachas, bueno, te decía entonces, ya te decía entonces. Durante su gobierno del 50 al 56 se termina produciendo la llamada Guerra de Corea. La Guerra de Corea, ya la Guerra de Corea, se desarrolla entre 1950 y 53 y como dice acá es el primer conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? Creo que siempre tengo esta misma pregunta, pero no me acuerdo cuál ha sido tu respuesta. ¿En qué tema están en este momento en el curso de Historia Universal? Díganme ustedes, ¿en qué tema están ya en su curso de Historia Universal? A ver, me están respondiendo. Ya, entrando a la Guerra Fría, ya. ¿Ya hicieron la Guerra de Corea o todavía no? ¿Ya hicieron la Guerra de Corea o todavía no? Es uno de los primeros temas de la Guerra Fría. Ya, entonces, están hablando de la división de Europa, de las características de la Guerra Fría, supongo yo. Sí, bacán, ya, bacán. Ya, entonces vamos a explicarte entonces algo que vas a ver dentro de poquito en las clases con el profe Yute. Ya, te explico, ya te explico. A ver, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón avanza avanza en el sudeste asiático. Toda la zona del sudeste asiático va a ser invadida por ellos, y eso era parte de sus dominios, la zona del territorio de la actual Corea, ¿ya? Pero en plena Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética termina imponiendo sus tropas en la zona del norte de Corea y los norteamericanos en la zona del sur de Corea, ¿ya? Cuando la Guerra Mundial acaba, ¿ya? Cuando la Guerra Mundial acaba, ¿qué pasó? ¿Ya? Entre el año 1943 y 1947, las fuerzas militares de ambos países se quedan en el territorio coreano. Y en el 47 terminan de mutuo acuerdo retirándose. Pero evidentemente cada uno ya había plantado sus semillas, ¿ya? El gobierno de la Unión Soviética había dejado claramente establecido las ideas o la ideología comunista en el norte y Estados Unidos el capitalismo en el sur. A partir del año 47, los coreanos del norte, todavía no se llama Corea del Norte, los coreanos del norte, ¿ya? Van a intentar unificar toda Corea bajo una postura comunista, ¿ya? Pero recuerda que estamos en la Guerra Fría, y una de las características básicas de la Guerra Fría que tú ya debes comprender es que Estados Unidos busca frenar el avance del comunismo a nivel mundial. Entonces, cuando el comunismo desde el norte de Corea intentó imponerse hacia el sur, Estados Unidos salió en apoyo de Corea, del sur de Corea, frente al avance de los comunistas del norte. Y desde este momento comienza en Corea, ya en Corea, parte de las acciones de la Guerra Fría, frenar el avance del comunismo. La Guerra de Corea es el primer conflicto de la Guerra Fría, ¿por qué? No solamente porque Estados Unidos salió a apoyar al sur de Corea, sino porque rápidamente la Unión Soviética salió a respaldar a la zona norte. Pero no fueron los únicos países que estuvieron acá, sino que a los Estados Unidos y a Corea del Sur lo termina apoyando la fuerza militar de la ONU, los Coscos Azules o Guardias de Paz, y que supuestamente buscaban evitar conflictos globales, pero que en este momento entraron para terminar apoyando a uno de los bandos en conflicto. Y a Corea o a la zona norte de Corea comunista lo terminó defendiendo otro país. Al norte de Corea se encuentra China. Un año antes, en 1949, bajo el mando de Mao Zedong, China se hizo comunista. Y lo que temía China es que se busque algún pretexto para invadirlos ellos también. Así que repito, el sur de Corea tenía el apoyo de los Estados Unidos y de las brigadas de paz o cascos azules de la ONU, mientras que el norte de Corea comunista tenía el apoyo de la Unión Soviética, pero principalmente de China. Estados Unidos dijo en esta guerra, uy,
Fácil, ¿ya? Tengo el camino, pero libre. Porque si yo acabo con el norte de Corea, ¿ya? Y evito precisamente que sea comunista, buscaré un pretexto para acabar con el comunismo en la China de Mao Zedong y buscaré un pretexto para hacerle la guerra al vecino norteño de China, que es la Unión Soviética. Estados Unidos pensó en una guerra de mediano plazo, una guerra anticomunista en el continente asiático, pero también dijo, si voy a terminar haciendo esta guerra necesito uniformes, alimentos, armamento y demás, ya además. De tal manera que para eso Estados Unidos requería de una inmensa cantidad de materia prima para poder sostener ese conflicto. Y cuando hablamos de que Estados Unidos quiere importar, comprar materias primas, países como el nuestro se van a terminar viendo muy beneficiados porque exportamos esas materias primas. De tal manera que en ese contexto de la Guerra Fría, de la guerra de Corea y el intento de frenar el comunismo en el Asia, Estados Unidos compra una gran cantidad de materias primas y nuestras exportaciones terminan creciendo. ¿Qué favoreció? ¿Qué generó esto? Que muchos empresarios se vean beneficiados en poder vender productos en este momento en los Estados Unidos. Y gente va a terminar obteniendo chamba, ya producto de que las exportaciones y la producción vienen creciendo. Y que el gobierno, por toda esta exportación, gane más impuestos y por lo tanto tenga más ganancias. Eso es el contexto favorable. La guerra de Corea multiplica las exportaciones y termina generando el crecimiento de la inversión privada y termina generando el incremento de los tributos del Estado. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿y qué se hace con la plata que se termina ganando? Entonces, producto de las ganancias obtenidas por la guerra de Corea, el gobierno diría que va a hacer obras públicas, ya obras públicas. ¿Qué es una obra pública? Aquellas construcciones que se van a terminar realizando con ganancias del Estado, ¿ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de el caso del gobierno de Odría y hablamos de obras públicas, dice acá, van a ser múltiples, se van a hacer muchísimas. Por ejemplo, ¿cuáles? Se van a terminar construyendo sedes ministeriales, ¿ya? Se va a terminar construyendo edificio para el Ministerio de Economía en el centro de Lima, edificio para el Ministerio de Trabajo en la avenida Salaberry, se va a construir un edificio para el Ministerio de Educación, la ex sede del Ministerio de Educación, que estaba entre la avenida Banca y el Parque Universitario, ¿ya? Se construyeron grandes edificios, ¿ya? Grandes edificios. Estos edificios, como el de ex Ministerio de Educación, ser un edificio para su momento el más grande de Lima, tenía como 50 pisos, con estructura de acero, ya, con revestimiento de concreto, con vidrios, ya, y con toda una serie de industrias que trabajaban alrededor, ya. A ver, ¿qué me están pidiendo? Un momentito. Ya, entonces regreso. Toma en cuenta que este tipo de construcciones va a terminar generando otro tipo de industrias paralelas, la industria del acero, la industria del concreto, la industria de la inmobiliaria, así que todo está enganchado a la vez y genera muchos puestos de trabajo. Además, se va a terminar construyendo estadios. Se construye, tú has visto ayer el partido de Perú-Bolivia, se ha ganado 3-0, se reviven las esperanzas para terminar llegando al Mundial, yo lo veo muy difícil en realidad, pero la selección ha jugado, ya ha terminado jugando en el Estadio Nacional. Del Estadio Nacional antes terminaba siendo el estadio del Colegio Inglés, ya, el Colegio Inglés. Y el Colegio Inglés le donó el terreno ya, a el Estado peruano.
Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya qué va a terminar sucediendo? Bueno, lo que va a terminar pasando es que al donarle este terreno, el gobierno de Odría va a terminar haciendo ahora el estadio de concreto, de Tuntún. Y esa es la imagen precisamente del Estadio Nacional, ¿ya? Algunos de ustedes seguramente habrá pasado alguna vez por el Estadio Nacional, y este está remodelado por el gobierno, por el segundo gobierno de Alan García. Pero la construcción original le termina perteneciendo al gobierno de Odría. Un gran estadio, para su época gigante, que albergaba 45.000 personas, ¿ya? Con la famosa torre, la gran torre precisamente del Estadio Nacional, ¿ya? Así como está el Estadio Nacional, se va a terminar construyendo un estadio más grande todavía, para más de 50.000 personas, que era el estadio de la Universidad de San Marcos, que hasta ahorita sigue existiendo, ¿ya? Pero además de eso, se regalan terrenos a varios clubes para que terminen haciendo estadios para sus respectivos clubes, como por ejemplo el terreno para el estadio de la U, que construye Lolo Fernández en Breña, y el terreno para el estadio de la Alianza, que años después todavía lo va a terminar haciendo en Matute. Y así se termina haciendo esto durante ese periodo. Se construyen hospitales. El hospital Almenara se va a terminar construyendo en este periodo. El hospital Rebagliat, el hospital del empleado. Se va a construir el hospital del ejército, el hospital de la marina y el hospital de la fuerza aérea, ¿ya? Además de eso, se va a terminar construyendo grandes unidades escolares, ¿ya? Las grandes unidades escolares terminaban siendo colegios de grandes dimensiones. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, las grandes unidades escolares, ¿qué peculiaridad tenían? ¿Cuáles son? Ya no sé si algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez estos nombres. Gran unidad escolar terminaba siendo el Meritón Carvajal, gran unidad escolar terminaba siendo el Miguel Grau del Callao, gran unidad escolar terminaba siendo el Ricardo Bentín del Rímac, gran unidad escolar terminaba siendo el Colegio Alfonso Ugarte, ¿ya? Y el Colegio Labarte, ¿ya? Y varios de estos se caracterizan, número uno, por ser colegios de grandes dimensiones, ¿ya? No son como el APU, ¿ya? Chiquititos, eran colegios gigantes. Estos colegios terminaban teniendo una o dos o tres manzanas, ya tres manzanas de dimensión, o sea, como 3 cuadras ya de largo y de ancho, ya grandes, ya muy grandes los colegios. De estos colegios, ¿qué tenían? Primero, patios gigantes, ya patios gigantes. Segundo, venían teniendo pabellones donde estaban sus aulas, ¿ya? Y las aulas de estos colegios no terminaban siendo pocas, ya no terminaban siendo pocas. Un colegio, por ejemplo, de estos podía tener, ya, primera y secundaria, vamos a poner así, tenían primera y secundaria A, primera y secundaria B, primera y secundaria C, D, F, G, H, I, J, K, Z, ¿ya? O sea, tenían de la A a la Z, ¿ya? De la A a la Z. Y la otra característica es que en cada uno de estos salones podían entrar 100 alumnos, ya 100 alumnos. Ahora, esto hay que entenderlo bajo una cuestión. ¿Por qué el gobierno terminaba haciendo colegios tan grandes con tantos salones donde entren tantos alumnos? Porque el gobierno está impulsando la masificación de la educación. Es decir, que más gente pueda terminar entrando al colegio a estudiar. Y eso tiene una motivación que ahorita te explico, ¿ya? Pero la cuestión está con algo. Porque pues, está bien, pero el gobierno tiene que terminar impulsando que más gente termine educándose, sin duda alguna. Pero no solamente tiene que terminar estableciendo que más gente entre al colegio, sino que la educación sea de la mejor calidad posible. Porque ¿de qué me sirve tener a chicos durante 6 horas en el colegio, ya, y que no aprendan nada? Eso es guardería, eso no es colegio, eso es guardería, ¿ya? Recuerden algo muy bien, ya apréndalo ustedes, y apréndalo para cuando ustedes sean padres, ¿ya? El colegio no te termina educando, el colegio te forma académicamente, ¿ya? La educación viene de casa, ¿ya? El colegio complementa eso, ¿ya? Los profesores no tienen por qué educar a los niños, ¿ya? A los niños. Podemos terminar, repito, encauzando, podemos terminar remodelando, pero la educación viene de casa, ¿ya? ¿Qué pasa si el profesor le termina diciendo a los niños, tienes que tener orden, acá en tu carpetita tú tienes que poner tus cuadernitos por acá y tus cositas por allá? Y lo cumple, pero llega a su casa y su papá y su mamá terminan poniendo todo por cualquier lado, ¿ya? Eso no lo están mal educando, ya lo están mal educando. Pero repito, tú has estado en el colegio, y algunos de ustedes todavía siguen en el colegio seguramente. Tú has estado en el colegio. Imagínate tú en tu salón en el colegio, ¿ya? 30 alumnos en un solo salón. Pregunta, ¿te ha sido fácil estudiar en el colegio? ¿Ya? ¿Te ha sido fácil estudiar en el colegio?
¿Tú crees que, o tú recuerdas que para los profesores era fácil entrar a tu salón y terminar manejándose con 30 galifardos? ¿Ya? Era bastante complicado, ¿ya? Era bastante complicado, ¿por qué? Porque en un salón de 30, en un salón de 30, 5 estudian, ¿ya? 10 hacen el intento, ¿ya? Y los otros 15, a las 8 y 5 le están preguntando qué hora es porque ya se quieren ir, ¿ya? Y la clase hasta las 2 de la tarde. Ese es complicado, ¿ya? Los chicos que vienen con varios problemas, el problema es sus padres están separando, no están bien nutridos, hay golpes en la casa, etcétera. Es difícil. Ahora, si para un profesor es difícil manejar un salón de 30, imagínate para un profesor manejar un salón de 100, colegio público, ya, cuarto de secundaria Z, ya, en el Agustino, en el RIMAC o en el Callao, turno tarde, ya, a verte, imagínate la situación. Entonces, no es una cuestión de, ya, no es una cuestión de meter un montón de alumnos, la cuestión es que la educación sea la mejor posible, y ahí sí no se terminó avanzando. Pero había otras cuestiones. La educación durante la época de Odría tenía otro elemento. No solamente era colegio grande, gran patio, muchos salones, ¿ya? Sino que tenía cancha de fútbol, ¿ya? Pista atlética, piscina olímpica, ¿ya? Piscina olímpica. Se promovía el deporte y la educación física. Se venía teniendo la secundaria. Tú tenías, eh, en el colegio, tenías algo llamado como media común, media comercial y media técnica, ¿ya? Algo así. La media común era lo que tenemos hasta ahora. Tú terminas tu quinto secundario y se acaba el problema, ¿ya? Porque tú vas a terminar buscando convertirte en profesional, ¿ya? La media, la media comercial es porque tú terminabas tu clase hasta cuarto de secundaria y luego te terminaban enseñando contabilidad, secretariado, para que termines teniendo un conocimiento técnico precisamente en ese tipo de áreas. Y la media, se me va la media eh, común, comercial y técnica, terminaba siendo aquella en la que te enseñan sastrería, zapatería, carpintería, mecánica, ya mecánica y ese tipo de cosas. Repito, la idea era que salgas del colegio con algún conocimiento extra que te permita ya entrar al mercado laboral con mejores herramientas. Ahí sí yo creo que termina siendo muy bueno ese sistema educativo, ¿ya? O sea, no es que todos van a terminar saliendo con conocimientos para terminar postulando a la universidad. En verdad no, en verdad no. Entonces tú podías salir, por ejemplo, tú podrías salir con conocimientos para terminar ya, por ejemplo, siendo técnico en computación, siendo técnico en reparación de, no sé, de sistemas eléctricos, etcétera. O sea, se podía complementar. El profesor me está diciendo que yo puedo ser técnico no profesional. Puedes hacer los dos, pero sería bueno que el sistema educativo te termine dando un conocimiento extra para ello, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya, acá mi esposa me dice que no, ¿ya? Ella la han educado acá en el colegio Pirenis. Ahora, en ese sentido, recuerden muchachos, eso era la parte beneficiosa de este sistema educativo. Pero hay que tomar en cuenta otra cuestión de fondo. Esto es política, y en política ya yo no doy hilo sin puntada. Yo no termino moviendo un dedo, sino voy a terminar obteniendo un beneficio. Y más cuando yo te dije que el gobierno Rodríguez es un gobierno populista y clientelista. ¿Ya? ¿Qué pasó? En 1947, antes que Odría llegue al gobierno, se produce un fuerte fenómeno de Niño, que genera inundaciones en el norte y sequías en el sur. En la sierra sur del Perú, las sequías van a ser muy duras y esto generará de que la gente, que ya era pobre, se empobrece más y dice, ¿dónde puedo irme para no seguir sufriendo ese tipo de problemas? Respuesta, para Lima. ¿Y por qué para la Lima? Porque Lima o Perú es un país centralista y en Lima se concentraba el poder político, el poder económico, la banca, la industria, los trabajos mejor remunerados, la mejor educación y el mejor sistema de salud. Entonces, Lima terminaba siendo un nuevo foco de migración. ¿Ya? A ver, todos están con las cosas.
Profesor, su micro está apagado. Si está apagado, estoy mandando un mensajito. Ahorita lo abro. Ya regresé, muchachos. Vamos a continuar con el trabajo. Te decía, producto de este fenómeno del niño y el fuerte centralismo que venía teniendo el Perú, una gran cantidad de población desde la sierra, centro y sur van a terminar avanzando hacia Lima. Y lo van a terminar haciendo, además, aprovechando que la carretera central ya se había construido desde hace años atrás, lo cual facilita el proceso migratorio. El primer grupo de migrantes que llega a Lima producto de este fenómeno del niño encuentra a una Lima que está creciendo por el desarrollo industrial de la época de la Primera Democrática. Y por lo tanto había más puestos de trabajo. Los primeros migrantes van a conseguir chamba. Y cuando consiguen chamba, ¿qué van a hacer? Le van a decir a su familia, primito, cuñito, cuñadito, hermanito, etcétera, vengan para Lima porque en la Lima hay trabajo. Y la migración va a hacerse cada vez mayor. La población migrante, ya la población migrante, tiene unas peculiaridades. Bueno, lo primero es que viene, consigue chamba, pero ¿y dónde vivo? ¿De dónde vivo? Al principio van a terminar viviendo en la casa de alguien, pero van a terminar encontrando una Lima pequeña, ya una Lima pequeña, con muchos terrenos que no están usados. Así que, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Se producen las llamadas invasiones. Los migrantes ya se organizan, agarran un terreno vacío y terminan metiéndose en la madrugada y terminan lotizando, ¿ya? Pones tus cuatro esteras, tu banderita, ya tu banderita y termina diciendo, este terreno es mío. Te peleas un rato con la policía que te va a querer votar porque seguramente el terreno es propiedad privada o del Estado y te mechas ahí durante algún tiempo, te quedas vivir ahí, comienzas a hacer este, tus procesos ya legales para que el Estado determine dando reconocimiento sobre la propiedad. Y eso es lo que va a terminar pasando. Ahora, la novedad de la época de Odría, ¿cuál es? Que Odría y el gobierno y su sistema de inteligencia saben lo que está pasando, saben qué grupo de gente va a terminar invadiendo qué lugar a qué hora. Y cuando los invasores llegan, el presidente Odría ya está ahí, ¿ya? La gente le dice, ¿tú quién eres? El presidente, ¿ya? ¿Y qué vienes a hacer? ¿Vienes a votar? No, seguramente. No, vengo a darte tu título de propiedad, compadre, ¿ya? Y la gente se sorprende, ¿cómo el presidente me da título de propiedad? Entonces, el presidente daba el título y con eso la gente decía, bravo, el presidente me ayuda. Eso, repito, es asistencialismo. Tienes un problema, yo te ayudo, populismo. Y estoy tomando medidas para que la gente del pueblo me aplauda. Se ponga de mi lado y no se ponga del lado del Partido Comunista. Segundo, ¿qué más tienes? A ver, dime, ¿qué problema es tu problema? Señor, no tengo que comer.
comer popular. No te preocupes, ahí te doy un lugar donde te van a dar alimento barato. ¿Qué más te falta? Bueno, señor, me falta trabajo. Ahí están las obras públicas. Ya estoy metiendo un montón de plata para que salgan un montón de obras, falta mano de obra. Ahí entras tú, papi, no hay problema. ¿Qué más necesitas? Bueno, necesito que mi hijo estudie, porque es el famoso discurso del migrante, ¿ya? Yo no he podido, alguna vez tu papá te aseguro, o tu mamá te han dicho eso alguna vez, ¿ya? Yo no puedo darte muchas cosas, pero lo que te puedo terminar dando es educación, ¿ya? Y para eso van a estar las grandes unidades escolares. ¿Ya? Entonces, muchachos, con esta situación, ¿ya? Con esta situación, con el famoso discurso migrante de que yo no te puedo dar mucho, pero te puedo dar educación, entonces, como esa era una exigencia popular, por esa que es un pedido de la población migrante, el gobierno construye estos grandes colegios y la gente va a terminar viendo cómo el gobierno me ayuda, me da propiedad para una casa, me termina dando trabajo, educación para mi hijo. Odría, no te mueras nunca, papá, ¿ya? Porque Odría me está ayudando, Odría me está asistiendo. Odría debe ser el gobernante para siempre, ya para siempre, y que por lo tanto se quede en el poder. No te olvides tú, esa es parte de la práctica política manipuladora del gobierno en aquel momento. Ahora, hay otro problema que también va a terminar siendo importante, ¿ya? Muy importante. La sociedad limeña ya estaba estructurada, clase alta, clase media, sectores populares, ya sectores populares. Pero ahora esta Lima estructurada termina encontrando una tremenda cantidad de población migrante. Y los limeños, por más ricos o pobres que sean, les van a decir invasores, serranos invasores, ¿ya? Ahí comienza esta cuarta condición de repudio racista que se va a terminar estableciendo. Y que no solamente se va a ver a través del lenguaje o de las críticas o de los maltratos, sino que a través hasta de la prensa y las caricaturas se van a terminar poniendo al indígena como alguien aplazado. Ahora, un aspecto que es importante también es que el migrante vejado, maltratado, humillado precisamente por ese tipo de actitudes, ¿qué es lo que va a terminar buscando hacer? Buscará insertarse dentro de la sociedad. Primero, mimetizándose. ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? Si el limeño me dice serrano migrante, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Serrano invasor, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a intentar vestir como él, ¿ya? Para que no me rechace, ¿ya? O por lo menos para terminar pasando desapercibido. De tal forma de que si la población en Lima termina utilizando pantalón y camisa y corbata y saco, bueno, yo también utilizaré, pues ya no voy a utilizar ojoca, poncho y chullo porque si no me van a ver mal, ya me van a ver mal. Ahora, cuando el limeño ve que el otro se quiere vestir como yo, dice, guachapo, tú no eres como yo. Aparte, a ver, habla, pues, ya. Entonces, la gente aprendía castellano, si ya no lo sabía previamente. Pero como su lengua materna es el quechua, entonces terminaban hablando un castellano, como se le suele decir, mocoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerda que en el quechua, ya en el quechua, no existe, por ejemplo, la letra E, ¿ya? Entonces, cuando tú dices Perú, dices Pirú, ¿ya? Entonces, a Pirú habla bien serrano, ¿ya? Entonces, se va a comenzar a generar ese tipo de cosas. Ante esa presión social, como le están diciendo por acá por interno, existe otra cosa. Ante la presión social, ¿qué va a pasar? Yo no quiero, a mí me puede maltratar, no me gusta el maltrato, pero yo no quiero que maltraten a mi hijo. Por lo tanto, que mi hijo se eduque, ya, que pase a una escuela. No le voy a enseñar quechua. No puede aprender quechua, porque si no va a terminar teniendo el mismo mote que ellos, lo van a maltratar como a mí. Entonces, lo van a terminar haciendo aprender castellano, para que hable castellano de frente como lengua original. Además de esto, le van a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Nemesio, ya no se va a terminar llamando, no sé, Apolonio, ya, porque un nombre es muy tradicional andino, ya, no es porque sea un nombre quechua, sino porque se terminó utilizando esos nombres por el calendario, ya, por el calendario. No sé si habrás visto eso alguna vez. En los calendarios antiguos, cada día tiene un nombre de un santo, ya, y de una virgen. Entonces, este día 24 de agosto, ya, día de San Nemesio, Nemesio le pongo, ya, Nemesio le pongo. Entonces, no, eso no, porque es nombre cholo, ya, entonces hay que ponerle otro nombre. Mientras menos indígena, mejor. ¿Ya? Mientras menos indígena, mejor. Entonces hay que ponerle John, hay que ponerle Michael, hay que ponerle Kevin, ¿ya? Hay que ponerle Jonathan, hay que ponerle Brian. ¿Ya? Entonces, mientras más gringo, mejor. Hay que blanquear, ¿ya? Hay que blanquear a la población. Ahora, eso es parte de un proceso llamado como proceso de cholificación. El primer momento es, intento rechazar lo mío y ponerme más limeño, pero luego comienza repito, como una suerte de mezcla, ¿no? La suerte de mezcla es, por ejemplo, mientras que yo esté con todos los demás limeños, voy a intentar actuar como él, pero mientras que esté con mi paisano, puedo terminar actuando como siempre hemos estado, ¿no? Que se comienzan a crear los clubes departamentales.
el Club Departamental Junín, el Club Departamental de Ancas, etcétera. Entonces ahí terminamos celebrando a nuestro santo patrón, hacemos las fiestas patronales, terminamos poniendo banda de música y terminamos gozando 3, 4 días, ¿ya? Y luego ya intento ser más limeñito, ¿ya? Es parte precisamente de ese proceso de la llamada cholificación, ¿ya? Les repito, la cholificación implica este proceso de intentar absorber algunas características de la Lima urbana, pero manteniendo algunas tradiciones culturales, regionales, locales, provinciales, que no se suelen decir públicamente para intentar evitar el racismo y rechazo precisamente en contra. Pero también termina generando otras cosas interesantísimas, ¿ya? Interesantísimas. Porque yo no sé tú, podemos hablar un poco del caso. Tal vez tú tengas una familia andina, o sea, tu papá tiene familiares en Ayacucho, tu mamá en Cerro de Pasco y tu abuelo en Huancavelica, su familia es andina, ya, tu familia es andina. Pero como ya terminan siendo limeños de tercera generación, es decir, ya tu papá y tu mamá nacieron en Lima y tus abuelos llegaron a Lima, entonces tú te dices, yo soy limeño, pues, es un migrante que no termina hablando bien, bueno, espera, cerramos, ¿ya? Entonces, no sé si alguna vez habrán visto ese tipo de prácticas, ya practicando, o de ese tipo de prácticas en sus casas, y ustedes se nota precisamente que tienen rasgos andinos y terminan choleando a los demás, ¿ya? Y terminan raciando a los demás. No sé si habrán visto eso en sus viviendas. Si quieres, pónmelo por privado, yo no te voy a terminar juzgando ni voy a decir públicamente, ya, sí, profe, yo lo hago, mi familia lo hace, ¿ya? Dice, mi mamá dice que yo soy acuchana, aunque yo haya nacido en Lima. Ahí está, pero tú te sientes limeña, pero no voy a decir el nombre, tú te sientes limeña, o sea, acuchano, cholo, ¿ya? Entonces, esa cuestión es una práctica social muy común, ¿ya? De intentar establecer una cuestión de superioridad, ¿ya? Por mejor educación, por centralismo, Lima contra las provincias, o por una cuestión de, no sé, un habla o un castellano mejor precisamente procesado, ¿ya? Así que por lo tanto ese tipo de características se terminan teniendo y lamentablemente es parte de nuestro racismo bien enraizado en nuestra organización social, ¿ya? Pero bueno, es parte de lo que termina pasando. Profe, una pregunta, ¿y en otras partes del mundo también hay ese fuerte racismo? Pero en todas partes del mundo hay racismo, ¿ya? En mayor o menor grado, más o menos velado, ¿ya? Más o menos fuerte. En las sociedades donde la educación es mayor, pues bueno, la tolerancia termina siendo mayor, ya no importa tanto el factor raza, idioma, no importa el factor educación, cultura, el factor humano, ya el factor si eres una buena persona. Y ahora, yo no estoy diciendo que todo el mundo termine siendo racista, ¿ya? Tenemos muchas prácticas racistas, yo también tengo algunas prácticas racistas, ¿ya? Pero es una cuestión de, repito, de mala formación, ¿ya? Mala formación, y digo mala formación porque tus padres tal vez lo sean y tú lo terminas escuchando y lo repites. Los medios de prensa terminan poniendo, los medios de comunicación lo terminan poniendo y tú lo terminas repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, la paisana Jacinta, ya la sacaron precisamente del aire porque la paisana Jacinta termina procesando las prácticas racistas, ¿ya? Entonces JB pone una caricaturización de una persona andina, pero te lo termina poniendo, y antes lo ponía más, ¿no? Sucia, cochina, mal hablada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien terminaba haciendo un acto en la que tú podías decirle a alguien de manera racista, Serrano, entonces no le decías Serrano, le decías ¿ya? O sea, como una forma de terminar diciendo que así se comportan los cholos, ¿ya? O sea, esas prácticas racistas terminan siendo muy duras, y si los medios de prensa lo terminan promoviendo, por lo tanto, para nosotros se termina normalizando, ya normalizando. Y la idea es que no debemos normalizar el racismo, no debemos normalizar el clasismo, no es normal, no es común, no está bien hacerlo, ¿ya? Mientras entendamos de que no está bien, ya no está bien, entonces lo haremos menos, ¿ya? Pero primero hay que intentar autoentenderse, ¿ya? Para poder saber si estamos haciendo bien o mal, ¿ya? Uy, me estoy yendo de largo, ya hablando solamente de estos términos de cholificación. Sigamos con el gobierno de Odría, ¿ya? Hoy deberíamos estar terminando. Dice, es que con la paisana Jacinta creo que solo se destacaba lo malo de los andinos, ¿ya? Bueno, y por eso mismo se iba suavizando, ¿no? Ya la imagen de la paisana Jacinta se fue suavizando, ¿ya? La ponían como más bondadosa, como más leal, como más ingenua, ¿no? ¿Ya? Pero antes era una figura racista muy dura, ¿ya? Igual con el caso del negro mama, ¿no? ¿Ya? Porque ese negro que ese bruto, ¿ya? O sea, son peculiaridades como esas, ¿ya? Bueno, regresando al punto. Sigamos con Odría, ya, sigamos con Odría. No te olvides, ya, con Odría se termina generando este tipo de acciones como parte de una manipulación social para que la población se acerque al gobierno y se aleje de los movimientos populares como el APRA o el Partido Comunista.
El otro punto importante es que durante su gobierno se va a terminar estableciendo el derecho femenino al voto presidencial, ¿ya? Presidencial. Esto no es ya una medida democrática de Odría porque considera que hombres y mujeres son iguales, ¿ya? Sino que hay una fuerte movilización social femenina para poder conseguir ese beneficio, ese beneficio. Y se va a terminar, ya, y se va a terminar Odría aceptando, porque muchas veces lo rechazó, pero al final lo aceptó porque se dio cuenta de algo. Un montón de mujeres que obtienen el derecho al voto porque yo se los doy, en agradecimiento podrían votar por mí, política, y Odría por eso lo termina estableciendo. Y Odría pone como termómetro para poder ver si es que esto funcionaba, poner a su esposa como candidata al municipio de Lima en el año de 1962, ¿ya? O 63, no recuerdo muy bien. Casito gana su esposa, ¿ya? María Delgado, que durante su gobierno va a terminar siendo ella el rostro social, ¿ya? Del gobierno de Odría. Es la que termina haciendo los regalos de Navidad para los niños, la que termina yendo a los barrios más marginales a regalar alimentos, juguetitos, etcétera, para que la vean como la madre que cuida ya a sus hijos. ¿Ya? O sea, su papá es el rey, el presidente, y la señora termina siendo como la madre que los cuida y los atiende. Otro punto, después de la guerra con el Ecuador del año 1941 se va a terminar creando el CAEN. ¿Qué es el CAEN? El Centro de Altos Estudios Militares, como está acá en la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque después del año 41, de la guerra del 41, se terminó evaluando el conflicto y se dieron cuenta de dos cosas, ¿ya? Número uno, que los oficiales no vienen teniendo conocimiento de estrategia militar profundamente, y segundo, que los militares, terminaron actuando cada uno por su cuenta en la guerra. Marinos por un lado, ejército por un lado y fuerza aérea por otro. Se planteó dos cosas. Uno, unir las tres fuerzas militares en una sola. Y dos, dotar de mejor conocimiento de estrategia militar para el ejército. Para eso se creó el CAEN, ¿ya? Mejorar el conocimiento de estrategia militar, ¿ya? Pero por otro lado, ¿qué sucedió? En este centro de estudios militares, una novedad. Se comienza a enseñar un curso llamado Realidad Nacional que le enseñan profesores de ciencias sociales de la Universidad de San Marcos. Arqueólogos, sociólogos, historiadores, antropólogos enseñan ese curso. Por lo general, muchos de estos profesores de ciencias sociales eran profesores de izquierda, ¿ya? Medio socialistas. No le gustaba precisamente apoyar o educar a la oligarquía y a sus perros guardianes, los militares, ¿ya? Pero pagaban bien la hora al militar. Así que por lo tanto vamos a enseñarles. Ahora, cuando estaban ahí, intentaban meter sus ideas de por medio. Pregunta, a ver, oficial Ramírez, ¿ya? Sí, señor, ¿ya? Dígame usted qué cosa es seguridad nacional. Bueno, seguridad nacional, señor, es meterle bala a todos aquellos que protestan contra el gobierno, señor, ¿ya? Por eso decía, oh, tú eres idiota, ¿ya? Eso no puede ser, porque si tú acabas con la protesta contra el gobierno, ¿qué va a terminar pasando? Nada. Solamente se ha acabado con un grupo de personas que protestan. Pero la causa que origina el malestar y la protesta sigue existiendo. Si quieres realmente cambiar la realidad, conoce la causa, resuelve la causa y evitarás las protestas. Y no tendrás por qué meterle bala a nadie. Los, los militares van a terminar diciendo, ah, señor, sí, señor, ya entendí, señor, ¿ya? De tal manera que el concepto de seguridad nacional comienza a cambiar poco a poco. Los militares salen del CAEN con nuevas tesis. Las tesis, o sea, los libros con los que tienen que salir para comprobar que han aprendido en sus estudios, sus tesis ahora son sobre reforma agraria, reforma industrial, ¿ya? O sea, resolver problemas sociales. Mucho se menciona de que del CAEN comienzan a aparecer ideas reformistas entre los militares, de reforma social, ya no solamente de mantener el poder de los grandes hacendados o de los grupos de poder económico. Finalmente, otro dato, a finales ya del gobierno de Odría, comienzan a aparecer partidos de centro derecha, más reformistas, ya no tan conservadores, no tan proligárquicos como van a ser el Partido de Acción Popular de Fernando Belaúnde y el Partido de la Democracia Cristiana de Arturo Polar. ¿Ya? Van a ser dos de los nuevos partidos que aparecen en la escena política nacional. Para 1956, Odría tiene mucho respaldo social, tiene un gobierno autoritario, pudo haber manipulado las leyes si quisiera para poder establecer una nueva reelección presidencial, ¿ya? Reelección presidencial. Y tomen en cuenta que Odría no lo hizo porque no quiso, ¿ya? No lo hizo porque no quiso. Y no quiso, ¿por qué? ¿Ya? Porque él se había gastado toditita la plata, ya obtenida en la guerra de Corea en obras públicas. Así que, por lo tanto, un gobierno consecutivo solamente iba a terminar generando que la gente compare. Su primer gobierno hizo muchas cosas, el segundo gobierno no hizo nada, como que ya no es el mismo. Entonces, Odría pensó,
Mejor me voy, dejo otro en el gobierno, o sea, que otra persona gobierne, no tendrá tanta plata, no podrá hacer tantas obras como yo y la gente no lo va a querer igual. Y la gente me extrañará. Y yo podré llegar en una elección posterior como El Salvador. Ese terminaba siendo el plan. Pero veamos qué sucedió. ¿Ya? Podría se retira del gobierno, ya se retira del gobierno, se convocan elecciones y en las elecciones presidenciales Manuel Prado Arteche va a ser presidente o va a ser electo presidente por segunda vez. Recuerden que en su primer gobierno, en la primaria democrática, él terminó favoreciendo al grupo de los grandes o de la burguesía industrial nacional. Y ahora venía precisamente con el mismo objetivo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es lo que dice el título. A este gobierno se le llama el gobierno de la convivencia. Profesor, ¿que Prado no estaba casado? No, 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 no. Prado va a terminar estableciendo, como dice acá, una alianza político-electoral con el APRA. Para poder ganar la elección, el movimiento democrático pradista, ya que era su grupo político, va a terminar pidiéndole a Aya de la Torre sus votos, para poder llegar al gobierno, ya, para poder llegar al gobierno. ¿Ya? No te olvides tú, ese era el plan. Pero recuerda que esto es política, y en política no todo termina siendo, ya no todo termina siendo gratis, ¿ya? En política yo doy algo porque algo quiero y algo me van a terminar pidiendo. Prado le plantea ahí a la Torre, ya le plantea a la Torre, que estaba en Colombia, ya, mira, tu partido es ilegal, lo ha ilegalizado, podría, con la ley de seguridad interior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, los apristas son un número grande, muy organizados, tú eres el líder y lo que digas la gente lo va a hacer. Quiero que los apristas voten por mí, va a terminar diciendo Prado. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa te doy yo a cambio? Número uno, termino eliminando la ley de seguridad interior, por lo cual ya no serás un partido ilegal y podrás presentarte a las elecciones de 1962. Segundo, así como tú me das tus votos ahora, yo te daré mis votos en el 62 para que tú ahí a la Torre termines llegando a la presidencia. Y también te voy a dar algunos cargos en el gobierno para los seguidores de tu partido. Sobre todo Prado quería que el APRA termine teniendo participación para terminar frenando los movimientos sindicales, porque el APRA era un partido que movilizaba sectores populares también. Así que se hizo el pacto, ¿ya? Voto por voto. Aya apoyará a Prado y Prado luego apoyará a Aya, ese terminaba siendo el objetivo. Pero no era tan fácil la decisión. Y no era tan fácil, ya no era tan fácil, ¿por qué? Porque Prado, o porque cuando Aya La Torre plantea unirse con Prado, que es representante de la burguesía industrial, y el APRA se supone que era el partido del pueblo, a muchos apristas no les gustó ese intento de alianza, consideraban que no era natural. Además de eso, en el primer gobierno de Prado, una persecución y ataque hacia apristas. Entonces, ¿cómo unirme con aquel que terminó persiguiendo a nuestros hermanos apristas y nos terminó reprimiendo? ¿Cómo terminar aquel que termina representando a la gran burguesía, a los grandes empresarios, cuando nosotros representamos al pueblo? Entonces, ahí estaba en esa duda, pero al final decidió hacerlo, ya decidió hacer esta alianza. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que un grupo de apristas consideraron esto una traición al aprismo, al aprismo. Y por lo tanto, un grupo de apristas dirigidos por Luis de la Fuente Uceda se separan del APRA, del liderazgo de Aya de la Torre, y forman un grupo llamado como el APRA Rebelde, aquel que consideraba de que hay que mantener la línea radical, popular, antiimperialista y antiempresarial. ¿Ya? Ese grupo del APRA rebelde más adelante se va a convertir en un grupo guerrillero, un grupo que intente llegar al gobierno por las armas y ya veremos qué sucederá. El evento internacional más importante que se produce durante esta época termina siendo la Revolución Cubana, chicos. ¿Qué cosa fue la Revolución Cubana? ¿Ya? Bueno, la Revolución Cubana ya se produce en Cuba, ya con Fidel Castro a la cabeza, y también secundado por personajes como Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, seguramente más popular el Che Guevara. El Che Guevara. Esta revolución se termina estableciendo contra la larga dictadura de Fulgencio Batista, que gobierna más de 20 años en el territorio cubano y que terminaba siendo aliado y defendido por parte del imperialismo norteamericano, ya que Fulgencio terminaba permitiendo el ingreso de muchas empresas norteamericanas, generando grandes ganancias y el manejo prácticamente del control de los principales recursos naturales de Cuba en favor de estos empresarios norteamericanos. Además de un fuerte atraso en el campo que terminó siendo la otra causal para que diferentes protestas sociales terminen generándose hasta que en el año 59 Fidel Castro y su gente toman el control del gobierno. Lo primero que pasó es que Fidel Castro estatiza
toma en manos del Estado un montón de empresas, ¿ya? Que estaban en manos de empresarios norteamericanos, ¿ya? Y esto terminó generando una rápida reacción de los Estados Unidos. La primera reacción de los Estados Unidos contra la Cuba de Fidel y la Cuba de la Revolución, ¿cuál fue? Uno, apoyar a cubanos que vivían en los Estados Unidos para que invadan, ¿ya? Para que invada el territorio de Cuba y eliminen el gobierno revolucionario, ¿ya? Evidentemente para que Estados Unidos recupere sus bienes. Pero tomen en cuenta que este famoso desembarco a Bahía de Cochino o a la playa Girón no funcionó, fracasó. El segundo punto a tomar en consideración, ya, es que no solamente esté el caso del desembarco en Bahía de Cochinos. La segunda causal, ya, el segundo evento importante, va a ser de que Estados Unidos presiona a los países de América Latina para que Cuba sea expulsada de la Organización de Estados Americanos, cosa que todos los países de la región aceptaron por el liderazgo poder que los Estados Unidos terminaba teniendo, ¿ya? La tercera característica de esta reacción de los Estados Unidos fue la creación de la Alianza para el Progreso, ¿ya? Eh, Estados Unidos va a regalar, no prestó, regaló una pequeña cifra de 20.000 millones de dólares para ser repartidas entre los países de América Latina y hagan reformas, ya reformas antes que se difunda la Revolución Cubana. ¿Qué cosa planteaba? ¿Ya? ¿Qué cosa planteaba Estados Unidos y la ONU que se haga? La primera reforma que se planteaba era la eliminación de las oligarquías nacionales. América Latina, recuerda esto, no es una región pobre, es una región donde hay una mala distribución de la riqueza. Es decir, un pequeño grupo de la gente concentra la mayor cantidad de riquezas, ¿ya? Y una gran población, pues, sobrevive con lo poco que termina quedando. Entonces se planteaba, para poder evitar esta mala distribución de riquezas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar a este pequeño grupo de ricos. Los eliminamos. Y todo lo que ellos tienen, ¡pum!, va a terminar llegando a más gente, a una clase media que se va a ampliar y a sectores populares que no serán tan pobres y por lo tanto no intentarán pensar en comunismo. Segunda gran reforma, la reforma agraria. La reforma agraria. Las tierras están en manos de la oligarquía. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitárselas y hay que repartirlas entre los campesinos para que tengan su propiedad ya privada y no estén pensando en comunismo ni en migrar del campo a la ciudad, que era otro de los problemas de América Latina. Mucha gente migraba a las ciudades y mucha cantidad de pobres terminaban reuniéndose en un solo territorio. Tercera reforma, la reforma industrial. En las ciudades terminar promoviendo la industrialización para generar modernización y más puestos de trabajo, ¿ya? Así que todo ese era el plan. Y Estados Unidos decía, para que lo apliquen, regalo 20.000 millones, repártanselo. Los países que están más cerca a Cuba, los que podían estar más propensos a hacer una revolución, eran los que más beneficios recibían, y los más alejados como el nuestro, menos beneficios, ¿ya? Pero ahí estaba precisamente el plan. Y el Perú se adhiere a la Alianza para el Progreso, apoyando precisamente a los Estados Unidos en contra de Cuba. La medida más radical de todas de los Estados Unidos fue el bloqueo comercial. Estamos en Guerra Fría. País que quiera tener comercio con Cuba, perfecto, puede hacerlo, pero ya no tendrá comercio con los Estados Unidos. Y eso, ya, ese termina siendo el caso especial. ¿Ya? No podrá tener comercio con los Estados Unidos. ¿Qué implicó? ¿Ya? ¿Qué implicó? Implicó ya de que el Perú se tenga que poner a evaluar. Perú tiene una balanza comercial con Cuba, ya, de venta y compra de productos al año por 20 millones de dólares. Con Estados Unidos tenemos una balanza comercial de 500 millones de dólares. Entonces yo no voy a ser loco para terminar perdiendo negocios de 20 millones, ya de 500 millones por un negocio de 20. ¿Ya? Así que, ¿qué cosa fue lo que pasó? Bueno, todos los países de América Latina y los países de Europa Occidental en Guerra Fría, aliados a los Estados Unidos, simplemente le dieron la espalda a Cuba. Nadie quiso tener comercio con él, lo aniquilaron económicamente, y a Cuba no le quedó otra más que hacerse comunista y acercarse a la Unión Soviética. Eso es algo que vas a ver en Historia Universal. Te estoy poniendo el resumen de la Revolución Cubana rápidamente. ¿Y por qué? Porque esos eventos van a ser muy importantes, ya muy importantes para el gobierno del presidente Prado, ¿ya? Porque afianza su relación con los Estados Unidos. Pero hay un dato más antes de salir del gobierno de Prado en el plano político. Se creó lo que se había pedido, una unión de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya, no te olvides tú. Siguiente dato, en el aspecto económico. Prado representa la burguesía industrial nacional y al igual que en su primer gobierno, estableció medidas de altos aranceles, proteccionistas para favorecer a la industria nacional a través de la Ley de Promoción Industrial. ¿Ya?
Lamentablemente para sus intereses, la situación económica del mundo no era muy buena, ya no era muy buena. ¿A qué me refiero? Después de la guerra de Corea, ya después de la guerra de Corea, y las críticas precisamente de los Estados Unidos por la intervención en este conflicto, Estados Unidos termina entrando en un periodo de no conflicto externo, paralizando la industria de guerra en Norteamérica y generando un proceso de recesión. Pues Estados Unidos tiene menos plata, pues va a terminar haciendo menos compra y menos préstamos. Menos préstamos. Si Estados Unidos compra menos, ya países como el Perú exportan menos. Y si países como el Perú exportan menos, el Estado tiene menos ganancias por impuestos. Pero recuerda que la ley de promoción industrial implica qué cosa. Yo pongo altos aranceles para que no lleguen productos extranjeros y defender la industria nacional. Problema, la industria nacional no puede terminar produciendo para vender porque Estados Unidos no compra. Y los que están afuera están invirtiendo poco. Y encima yo los estoy espantando con muchos impuestos. Entonces el gobierno peruano entra también en graves problemas económicos con las medidas proteccionistas de Prado. Producto de todas esas medidas que no estaban funcionando, Pedro Beltrán, espantoso, ex ministro de Economía de Odría y defensor de la propuesta liberal de que el Estado no tiene por qué intervenir en el sistema económico, todos los días, el director del diario La Prensa, todos los días, terminaba escribiendo en contra de las malas decisiones económicas del gobierno de Prado. ¿Ya? Si el gobierno no tiene por qué intervenir en la economía, menos impuestos implica más inversión, no hay que terminar favoreciendo solamente la industria nacional, que la industria nacional compita, y para eso hay que terminar buscando que en los extranjeros. Van a haber desigualdad de condiciones, seguramente, ya seguramente, pero si siempre los vamos a proteger, nunca van a progresar. Todos los días le hacía la vida imposible a Prado, hasta que Prado se aburrió. Tanto lo fregaba que Prado se aburrió y le terminó diciendo, tú dices que vas a solucionar el problema de la economía, vente cholo, te vuelvo a poner a ti como ministro de Economía, a ver, te resuelve tú si dices que es tan fácil. Pedro Beltrán no podía tener más suerte, ya no podía tener más suerte, pero cuando él llega al gobierno, justo se produjo la Revolución Cubana. Y justo producto de la Revolución Cubana, Estados Unidos bloquea comercialmente a Cuba. Y como Cuba no puede vender azúcar, y Cuba es el segundo mayor exportador de azúcar del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Había un gran mercado favorable, ¿ya? Las grandes haciendas azucareras van a terminar teniendo en este momento el mercado internacional abierto para poder vender productos, ¿ya? Aumentar su producción, aumentar puestos de trabajo, generar más ganancias y más impuestos para el Estado. Beltrán decía, ya ves, ya, pero repito, no era solamente que Beltrán llegó y las cosas mejoraron, sino que el contexto internacional favoreció las exportaciones. Eso tienes que tomarlo muy en cuenta. El Perú es un país hasta ahora exportador de materias primas. Mientras que el precio de las materias primas a nivel internacional sean altos, nos va a ir bien. Cuando bajan, nos va a ir muy mal. Ya, nos va a ir muy mal. Creo que esto yo te he dicho antes, yo le tengo miedo a algo ahorita en el mundo, le tengo miedo a la quiebra de Evergrande, ¿ya? ¿Qué es eso? Evergrande es el segundo mayor productor de viviendas en el sistema inmobiliario en China, ¿ya? En China, todo aquel que se considere clase media termina comprando un departamento, y esta empresa construye departamentos para 1.300 millones de chinos. Ellos, para poder construir departamentos, necesitan mucho concreto, necesitan mucho cableado de cobre para terminar haciendo el sistema eléctrico, y por eso que el precio del cobre es muy alto, porque ellos compran mucho. Esta empresa tiene una deuda de más de 70.000 millones de dólares con el Estado chino, y el gobierno chino los quiere estatizar. Si se cierra esa empresa, no solamente en China van a haber un montón de gente que se queda sin trabajo, no van a comprar tanto cobre, y el precio del cobre va a terminar cayendo. La producción de cobre va a terminar cayendo. Personas que terminan trabajando directa o indirectamente en la industria minera del cobre van a terminar quedándose sin chamba. Así que por lo tanto eso va a generar una recesión global. Cuando pase eso y nuestra economía caiga más de lo que está cayendo, ¿qué va a decir la prensa opositora? Va a decir, culpa de Castillo, comunista. Ese es problema internacional. El contexto internacional puede favorecer o desfavorecer. En este momento en el mundo es desfavorable por el tema del COVID y la recesión, ¿verdad? Así que Castillo le ha tocado una mala época. Además de tener una muy mala gestión, porque no es buen gobernante, súmale que tiene un mal modelo, un mal momento económico internacional y no está haciendo bien. Le apoya a que las cosas salgan peor, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Complicado. Ahora, repito, no solamente está el boom azucarero, como te digo, aprovechado porque Cuba no puede vender azúcar como está acá, sino está el boom pesquero. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Bueno, en Europa 1957 se termina produciendo una época de sequías. Baja producción de lluvia, baja producción agrícola, baja producción de trigo, que es la base del alimento de la población. Sube el precio del trigo, sube todo, como lo has visto ahora, sube el precio del pollo y por lo tanto
sube los gastos de los alimentos en las familias. Pero había otro problema, había otro problema. El trigo no solamente sirve para hacer harina de trigo y con eso el pan, las pastas y demás, sino que la harina de trigo terminaba sirviendo como base del alimento del ganado, de vacas y cerdos en Europa. Como la harina de trigo está muy cara, alimentar al ganado es muy caro, y la carne de vacas y cerdos es muy cara, ya es muy cara. Los empresarios ganaderos comienzan a buscar la fórmula, para conseguir un buen alimento que genere tejido cárnico en los animales y que no cueste mucho. Y encontraron algo. Encontraron que la anchoveta, pescadito de este tamañito, terminaba siendo muy rico en nutrientes, en omega sobre todo, para generar carne en la vaca y en los cerdos. Y dijeron, uy, ¿y dónde hay anchoveta? Más suerte no podemos tener. Si antes vivíamos del excremento de las aves con el guano, pues ahora vamos a vivir de las anchovetas. ¿Dónde había anchoveta como loco? En Chimbote, ¿ya? Costa de Ancash, en Chimbote. Había un cardumen gigante de anchovetas, así que ahí va a comenzar a moverse este negocio. Si tú eras un pescador artesanal con tu botecito de madera y sacabas pescado con redes, ya con redes, va a ser tanta la demanda de anchoveta, ya a nivel internacional, que las empresas van a pagar mucho por anchoveta. Antes un kilo de anchoveta, vamos a suponer, cuesta un sol, ahora cuesta 15 soles, ya 15 soles. Pues las ganancias van a ser gigantes. Estos pequeños pescadores van a terminar comprando lanchas extractoras en muy poquito tiempo, ¿ya? Y van a terminar haciéndose tremendo negocio. No solamente ellos, ya no solamente ellos. ¿Qué pasa? Nace la industria de la harina de pescado. Luis Banchero Rossi, ¿ya? Peruano de procedencia italiana, su familia va a terminar creando la industria de la harina de pescado. Y cuando digo creando es porque él va a terminar creando hornos, ¿ya? Donde metes la anchoveta y el fuego va a ser tan grande que la pulverizan, ¿ya? Y crean precisamente la harina de pescado en Chimbote. Esto que genera un montón de población migrante. La gente ya no viene a Lima, va a Chimbote, porque ahí está el negocio, ahí está la chamba. Entonces se crean un montón de negocios, de industrias, de puestos de trabajo, de negocios legales e ilegales, ¿ya? Construcción de viviendas, bares, servicios, prostitución legal e ilegal, y clandestina. Entonces hay todo un negocio que se va a terminar quedando en Chimbote siendo un gran foco de migración y de desarrollo económico, ¿ya? Importante ese tipo de cuestiones. Ahora, muchas malas lenguas dicen que Banchero no solamente vendía harina de pescado, sino que en los sacos de harina de pescado vendía una harina blanca también, ¿ya? Que no era chumo, ¿ya? Que no era azúcar finita para postres, ¿ya? Muchos dicen de que había otro tipo de cosas más, pero sin confirmar más, ¿ya? No le digo directamente, si no me van a denunciar como Hugo Chugo, ¿ya? Que termina en otros casos y lo procesan legalmente. Ahora, en el caso de otros puntos en el gobierno de Prado, ya para ir terminando, ¿qué va a pasar? Se intenta, sin éxito, ¿ya? Pero se intenta regularizar el sistema de migraciones, ¿ya? O sea, las migraciones y las invasiones eran inevitables, pero se crea la ley orgánica de barrios marginales para intentar organizar dónde se va a terminar haciendo un proceso de invasión y de asentamiento por parte de la población para terminar estableciendo sus viviendas, dónde se puede terminar o establecer el saneamiento de los territorios para poder poner agua, desagüe, luz, etcétera. Pero la gente decía, mira, si yo termino tomando un terreno con esas leyes del Estado, el terreno me va a costar, el saneamiento me va a terminar costando. ¿Y para qué? Si yo puedo terminar agarrando esto a la fuerza, agarro un terreno, me peleo un poco de tiempo y luego termino poniendo de que todos somos pobres y el servicio de cableado eléctrico y agua termina siendo más barato. Entonces, para que luego por allá se me cuesta mucho, no lo robo por la invasión, nada más. A la gente le terminó llegando el intento de formalización que hizo el gobierno porque no era del agrado ni de la necesidad de la población. Ahora, los puntos más importantes para terminar la clase son dos. 1 de enero de 1962, la gente amanecía ya celebrando el Año Nuevo, ya, pero en el Valle de la Convención, en la selva del Cusco, un grupo de pobladores campesinos organizados por este líder sindical limeño llamado Hugo Blanco, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron, repito, el día 1 de enero, terminaron tomando las tierras de los gamonales, las tierras de los dueños de tierras en la zona de la selva de la Convención, exigiendo reforma agraria, exigiendo tierras para ellos. Pero lo que pasó es que el gobierno envió a la Guardia Civil, a la policía, y la policía le metió golpe, así literalmente le metió golpe a la protesta y la terminó acabando en un 2x3, ¿ya?
Hugo Blanco va a ser perseguido, capturado en Tacna y metido a la cárcel. Pero ¿para qué hicieron eso? ¿Ya? ¿Para qué hicieron eso? Lo único que hizo la policía al meterle golpe a esta protesta fue exponer la protesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dio a conocer que gente está exigiendo reforma agraria y tierras en la zona de la convención y que lo han hecho violentamente. Así que pobladores en diferentes provincias y en diferentes pueblos hicieron exactamente lo mismo. Las protestas por reforma agraria se multiplicaron, se multiplicaron. Y el gobierno se dio cuenta que no puede hacer nada contra ellos. Prado, cuando llega el gobierno, propuso una ley de reforma agraria, ¿ya? Pero ahora, ¿ya? Pero ahora Prado se da cuenta que le acaba de explotar una bomba en la cara precisamente por todas estas protestas sociales. Estamos, repito, entre enero y febrero del año 62. El gobierno de Prado acaba en julio. Elecciones son en abril de ese mismo año. El gobierno ya estaba de salida. Pero tengo que hacer algo para que las protestas sociales se calmen. ¿Qué hizo Prado? Prado va a terminar planteándole a la gente. A ver, señores, sí, perdón, ya, perdón. Sé que hay muchos campesinos, sé que hay problemas con respecto a la propiedad sobre las tierras, entonces algo vamos a hacer, ¿ya? Algo vamos a hacer. ¿Qué cosa es lo que dijo Prado? Prado dijo, bueno, ya, vamos a establecer un organismo llamado como el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización, ¿ya? ¿Qué cosa es el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización? Él termina diciendo, el instituto va a terminar sirviendo para evaluar la cantidad de tierras que hay por repartir y la cantidad de campesinos que se tienen que beneficiar. De esa manera, les pido, dijo Prado, tiempo a la población para poder conocer esa realidad y terminar tomando una decisión adecuada. Bueno, la gente que estaba protestando se olvidó de la protesta, porque entendieron que lo que decía Prado era lógico, ¿ya? No puede hacer una reforma si no conoce la realidad, démosle tiempo para que la conozca. Pero insisto, Prado y su instituto era un engañamuchachos. Prado lo que quería era tiempo. Yo ya me voy, ese no es mi problema, ese problema es del gobierno que viene. Así que solamente terminó generando un espacio de tiempo para calmar las protestas. Profe, ¿y se convocaron elecciones? Sí, pero las elecciones ya lo terminamos viendo como parte del inicio del próximo gobierno, ya del gobierno de la Junta Militar del 62, porque te tengo que explicar qué pasó, por qué hubo una Junta Militar de gobierno. Lo vemos ya la próxima semana. Vamos a terminar entonces la clase viendo las dirigidas que corresponden a la semana, ¿ya? A ver, vamos a ver las... Ahí está, ahí está. Vamos a ver las dirigidas entonces, a ver muchachos, vamos a ver dónde está. Aquí está, creo. Aquí está. Ya. Ya. A ver muchachos, aquí está el material. Entonces vamos a ver la dirigida 31, la que nos corresponde ahora, y dice: durante el gobierno de Bustamante se desempeñó como ministro de gobierno y policía e hizo frente a la difícil situación creada por la oposición aprista y el peligro de una huelga parlamentaria. Alentado por el sector agrominero exportador, o sea, por los grandes hacendados y los empresarios mineros extranjeros, opuesto al control de cambios realizados por Bustamante, por el control del precio de la moneda nacional frente al dólar, y enemigo del aprismo, encabezó un golpe de Estado desde Arequipa, ¿ya? La pregunta es, el texto anterior realiza una reseña biográfica breve sobre un personaje político en la historia peruana alrededor de la mitad del siglo XX. Si sobre dicho personaje indique que no sea correcto. El personaje es, ¿ya? ¿Quién es? Terminó siendo Odría, ¿ya? Dice, durante el gobierno de Odría se desempeñó como ministro de gobierno y policía y es el que va a terminar frenando al APRA apoyado por la gran oligarquía, dice. Sobre Odría, ¿qué podemos pensar? Entonces, gobernó en el periodo republicano llamado tercer militarismo, no, él va a dirigir el 80. Dirigió la represión contra el aprismo durante el oncenio, no, esto lo va a terminar haciendo a final del gobierno de Bustamante. Fue el promotor del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, no, eso lo hace Velasco más adelante. Dirigió un gobierno pro-oligárquico con prácticas populistas, eso es Odría. Por lo tanto, la pregunta 1 tiene por clave la D de dedo, ¿ya? 1D, muy bien, Brian, ya esa es la clave, 1D, ¿ya? Pregunta número 2, ya, pregunta número 2, dice, el periodo republicano peruano tuvo un comportamiento pendular, ya, pendular, alternando entre regímenes civiles y gobiernos militares. Esto no solo se vivió en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Establezca las características en común del gobierno encabezado por Sánchez Cerro y Odría.
Sánchez Cerro del 30 y 33 y de Odría del 48 y 56. ¿Qué cosas tienen en común? Dice, uno, se vieron ampliamente beneficiados económicamente por la coyuntura internacional. La verdad es que Sánchez Cerro no. Sánchez Cerro recuerda que va a gobernar del año 30 al 33 y estamos en la época de la Gran Depresión, ¿ya? La crisis económica internacional después del crack, o sea que él no se beneficia mucho, ¿ya? Si la 1 no puede ser, entonces eliminamos bandera y dedo, ¿ya? Que contienen número 1, ¿ya? Solamente queda la A y la C. ¿Qué cosa tienen en común la C, la A y la C? El número 3. La 3 debe ser correcta, ¿ya? Solamente para poder afirmar, dice, que encabezaron regímenes autoritarios y represores de los partidos populares. Recuerda que en ambos casos el APRA y el Partido Comunista van a ser declarados ilegales. Entonces la 3 es correcta, ¿ya? ¿Qué dice la 2? Defendieron los intereses de la oligarquía encabezada por los hacendados. Los dos gobiernos del tercer militarismo y el gobierno de Odría van a ser pro-oligárquicos, pro-hacendarios. Entonces, la 2 está correcta. La 2 y 3 debe ser la clave. Solamente vamos a buscar qué cosa dice la 4. Impulsaron medidas económicas proteccionistas siguiendo el modelo keynesiano. Podría no, ya Odría no. El gobierno de Sánchez Cerro sí, por la llegada de la misión Kemmerer, pero Odría no. Odría va a ser súper liberal con la misión Klein. Entonces esa no va. La clave correcta es la C de casa 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. Muy bien, Christopher, termina siendo la respuesta. ¿Ya? Pregunta número 3 dice, la delegación extranjera, te la acabo de decir ahorita, que llegó al Perú en 1950 para asesorar al gobierno en la implementación de la política liberal orientando nuestra economía hacia la libertad de comercio y los incentivos a la inversión privada, es conocida como la misión. ¿Cuál es la clave? La misión Klein, ¿ya? La B de besito, muy bien como dice Brian, ¿ya? La B de beso. Pregunta número 4. Desde un principio, la Junta intentó sofocar la vida política quebrantando sistemáticamente las garantías individuales. Habla de la Junta Militar donde Odría gobernaba. Hubo violación de domicilios, se detuvo y expulsó a un buen número de dirigentes políticos, tanto apristas como comunistas. Una ley de seguridad interior de la República suspendió las garantías a todos aquellos que intentaban combatir el régimen. La Junta Militar gobernó de esa forma hasta el año 1950, año en que Odría bajó al llano, pasó a ser candidato a la presidencia y convocó elecciones, entregando el poder a Zenón Noriega. La pregunta es, del análisis del texto podemos concluir correctamente que la Junta Militar era súper represiva. Dice, A, medidas adoptadas por el gobierno provisional fueron acordadas en una reunión del Consejo de Ministros. No. La Ley de Seguridad Interior permitió restaurar el orden democrático y social perjudicando las libertades fundamentales. Bueno, si se perjudican las libertades fundamentales, ya, entonces no puede haber orden democrático. ¿Ya? Es contradictorio. En la democracia se respetan las libertades. No puedo violar las libertades para garantizar las libertades. Es absurdo, eso es autoritario. C. Represión social y política tuvo como interés principal el de proteger los intereses de la clase dominante en el Perú. Claro, yo persigo a los que son una amenaza para el poder, ¿ya? O para mi poder, o para mi grupo, y eso es lo que se hizo, se defendió a la oligarquía eliminando, golpeando a la oposición, ¿ya? Sobre todo de los grupos populares. Dice, la gobernabilidad en el Perú resulta muy endeble debido a los frecuentes quiebres del régimen democrático. Eso es verdad, pero el texto ya no va con respecto a eso. El texto está, digamos, enumerando las acciones violentas de este gobierno militar o de la junta militar para poner el orden en favor de alguien y reprimir a la oposición. Es mejor la C, la represión social y política tuvo como interés principal el de proteger los intereses de la clase dominante en el Perú. ¿Ya? Clave C para la pregunta 4. Pregunta número 5. Pregunta 5. Dice, la coyuntura exterior que favoreció el crecimiento macroeconómico del Estado peruano durante el docenio y que a su vez reflejó la dependencia del capital extranjero y de nuestra economía supeditada, sometida al contexto mundial fue, la respuesta es bien simple, ¿ya? Espero que tú le estés dando, ¿ya? Pregunta número 5, ¿ya? ¿Cuál termina siendo? La 5 es la C de casa, ¿ya? La guerra de Corea, sin duda alguna, la guerra producida entre las dos Coreas, es el contexto internacional donde se incrementan las exportaciones y eso es una muestra de nuestra dependencia. Nos fue muy bien porque exportamos materias primas, no por nuestro desarrollo industrial o local. Pregunta 6. Respecto al ochenio, ya indique verdadero o falso, según corresponda. 1. La prohibición del concurso de los partidos políticos y el encarcelamiento de su único opositor, Ernesto Montañez, facilitaron su elección como presidente constitucional. Claro, fue electo con 100% de los votos porque no había otro candidato. ¿Ya? Pues, por lo tanto, esa es verdadera. Si la primera es verdadera, entonces eliminamos la I y la B, que comienzan con falso. Y nos queda C y D. Ahora mira tú,
La C y la D me dicen, en las dos primeras, verdadero, verdadero. La segunda debe ser verdadera sí o sí. Dice, dos. Bueno, ahí me faltó poner un palito. La aplicación de métodos coactivos para afianzar su gobierno fue inevitable y constante. Repito, tiene al Ministerio del Interior, le mete golpe a los que protestan, le termina metiendo golpe a los estudiantes en Arequipa, hace lo que quiere, ¿ya? Porque es un gobierno autoritario, elimina la oposición en el proceso electoral, es verdadero. Tres, con el lema de hechos y no palabras, y gracias a una coyuntura exportadora favorable debido a la guerra de Corea, emprendió un vasto plan de obras públicas. Eso también es verdadero. Todas las obras estuvieron ligadas a la ganancia de la guerra de Corea. Entonces, la tercera es verdadero. Si las tres primeras son verdaderas, la clave tiene que ser la B, porque ahí me dice que la C es falsa, no, que la tercera es falsa, en la clave C. Dedo, ¿qué dice al final? Se produjo el decrecimiento ya de la producción cuprífera, de la producción de cobre en los yacimientos de Toquepala mediante la Southern Peru Copper Corporation. Al contrario, producto de la guerra se incrementa la exportación de materias primas y de metales, por lo tanto no se genera un decrecimiento sino un aumento. ¿Ya? En la pregunta 6, en la última alternativa, en el último elemento, eso es falso y por lo tanto la clave es la de dedo. 1. La misión de Beltrán era poner orden en las finanzas, equilibrar el presupuesto, estabilizar la moneda, lo que se logró, no sin antes adoptar medidas antipopulares como el alza de la gasolina, porque ya no van a haber subsidios, el recorte de los subsidios a los alimentos y el aumento moderado a la carga tributaria. Entre los años 1959 y 61 se produjo una considerable recuperación económica, además de la mayor demanda de algunos productos de exportación, tales como los derivados de la pesca, la harina de pescado que te decía, el algodón, el azúcar, el petróleo, el cobre, el plomo y otros minerales. Las exportaciones que en el 59 llegaban a 314 millones, pasaron en el 60 a 540 millones. En particular, la industria pesquera tuvo un repunte espectacular. Todo lo sustentado anteriormente describe la política económica liberal, ya, del gobierno de Prado, pero sobre todo en la fase de Pedro Beltrán Espantoso. Y Prado es el segundo gobierno de la convivencia. Entonces, por lo tanto, la mejor clave termina siendo la B de Bolivia, que perdió 3-0 ya. Así que la 7 es la B de Bolivia, ¿ya? Leía, terminaba hablando de la patria nueva, no de hechos sino palabras, ¿ya? Esa frase de hechos sino palabras es Odría, no leía, ¿ya? 7B de bandera, vamos, 3 más y nos vamos. Con respecto al boom de la harina de pescado, de la tremenda cantidad de exportación de este producto, ya iniciado en el gobierno de Prado, establezca cuáles son las afirmaciones correctas. 1. Su principal promotor fue el empresario Hugo Blanco. Hugo Blanco terminaba siendo dirigente sindical, ¿ya? De los campesinos, no tiene nada que ver con la industria pesquera, ¿ya? Entonces, la primera es falsa. Si la primera es falsa, no puede ser ni B ni C, porque comienzan diciendo que la 1 es verdadera, ¿ya? Entonces puede ser A o D. La 2 debe ser la 2 es verdadera porque en las dos contiene eso como verdad. Esta se desarrolló para satisfacer la demanda de alimentos de la industria ganadera europea, verdadero, ¿ya? Tercero, no generó ningún progreso social en los sectores obreros. Pues claro que sí, el pescador va a terminar teniendo más plata, mucha gente va a terminar consiguiendo chimbote en las industrias pesqueras, entonces sí hay progreso, hace progreso, ¿ya? Tienen una chapa más formal. 4. Tuvo como principal eje de desarrollo la provincia de Chimbote. Eso termina siendo verdadero. Así que la mejor clave, ¿cuál es? La 2 y la 4. La clave es la D, como varios han estado respondiendo. Muy bien, ¿ya? En la 8 la clave es la D de dedo, ¿ya? En la D de dedo. Muy bien, ¿ya? Profe, en la 7, ¿cuál era? ¿Ya? En la 7 la clave era liberal, ¿ya? Esas son medidas liberales hechas por Pedro Beltrán en el gobierno el segundo gobierno de Prado, el gobierno de la convivencia. Entonces en la 7 era la B de bandera y en la 8 la D de dedo. Pregunta número 9. Dice, el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización se creó con el objetivo de estudiar la realidad del campo y terminar proponiendo un mejor planteamiento de la reforma agraria. Pero también se creó con el objetivo de que el campesino no moleste, ¿no? Porque en realidad no se va a solucionar el problema en ese periodo. Dice, entregar tierras en la zona de la selva de Junín a los pueblos extranjeros. No se habla de entrega de tierras, no se hace reforma agraria. B, atenuar, pero no resolver los reclamos agrarios en ese país. Claro, porque no se va a terminar haciendo la reforma agraria en ese momento. La idea era calmar a la gente. Esa B está bien, B de buena. ¿Ya? C, frenar el avance de las guerrillas como el MIR. Todavía las guerrillas o los grupos armados no entran con fuerza, sino hasta el gobierno de la UNE. Y frenar el avance de los ideales cubanos sobre el país, bueno, podría ser en menor medida, pero el objetivo sobre todo era calmar las protestas campesinas que estaban haciendo graves, ¿no? Entonces, en
la 9, la penúltima, la clave es la B de besito. Y la última, para que te vayas a almorzar, ¿ya? Y yo a cocinar, la clave en la pregunta 10 va a ser, dice, respecto a la convivencia política, ¿qué enunciados son verdaderos o falsos según corresponde? ¿Ya? A ver, verdadero o falso sobre la convivencia, el segundo gobierno de Prado, ¿ya? Dice, fue un gobierno entre el pradismo y el aprismo en la década de 1950. Verdadero porque es de la convivencia, una alianza electoral con el APRA. La segunda, en 1956 se dio la participación femenina en elecciones generales. Claro, podría dio la ley y las mujeres van a votar en el 56 en la que Prado gobernó. Entonces, la primera y la segunda es verdadera. Tercera, se respaldó políticamente a Cuba a pesar de la sanción de la OEA. No, Prado es muy pro norteamericano y no le va a hacer caso a Cuba. Al contrario, lo votan desde la OEA, se adhiere a la Alianza para el Progreso. No tenemos ni un niño con los cubanos. Y cuatro, Perú siguió los lineamientos de la Alianza para el Progreso. Eso es verdadero también. Nos sumamos a lo que Estados Unidos dijo. Entonces es verdadero, verdadero, falsa y verdadero. ¿Ya? Verdadero con V de varón, falso con F de femenino. ¿Ya? Así que por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? ¿Qué pasa, Tilín? Me dice acá, que esposa rum. ¿Ya? La 10 es la C, por lo tanto. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. ¿Ya? Ahí terminó la clase. La